Capítulo 39. Caminando rápidamente por las concurridas calles de Kark, Daenerys Targaryen hervía de rabia apenas controlada mientras se alejaba del Salón de los Mil Tronos con la cabeza en alto. El salón era ostentoso, por decirlo menos. Cada uno de los llamados Pureborns tenía su propio trono que se alineaba en el salón. Y cada trono estaba ricamente decorado con oro, joyas preciosas y cualquier otra cosa de valor. Casi como si cada miembro de los Pureborn estuviera tratando de mostrar a los demás quién tenía más riqueza. Después de esperar casi una luna llena, los Pureborns finalmente estuvieron dispuestos a escuchar a Dany hacer su oferta de alianza para el imperio que deseaba construir. ¿Y cómo respondieron? Se rieron de ella. Uno incluso llegó a llamarla reina puta mendiga como su hermano rey mendigo. Dijeron que Kark no había sido parte del feudo valirio y que no se unirían a su idea tonta de devolver al imperio valirio al poder en esos. Fue exasperante. Y humillante. Luego, cuando le preguntaron dónde estaba su dragón, ella explicó con calma que su hijo estaba con uno de sus sirvientes y su hijo, y cuando dijo eso, la sacaron inmediatamente de su presencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de por qué le habían permitido una audiencia con ellos en primer lugar. No les importaba a ella, ni sus aspiraciones ni el cambio que quería lograr. Solo querían ver a su dragón. Ella y sus hijos eran una rareza. Una curiosidad para contemplar y admirar como un pájaro exótico enjaulado. Y eso fue todo. Fue humillante. Y exasperante. Dos cosas que no había sentido en mucho tiempo. Desde mucho antes de su matrimonio con Drogo. Y fue un claro recordatorio de dónde se encontraba en términos de sus objetivos de devolverle la vida a Valyria. Te pediría perdón, Khaleesi Daenerys, por la forma en que los Pureborns actuaron hoy. Sin embargo, tales palabras no tendrían sentido, ya que ahora has visto a quienes gobiernan Kark por lo que realmente son, dijo Saro en voz baja junto a ella. Su voz era tal que solo ellos dos podían oírlos entre la concurrida calle. Mezquino. Egotista. Codicioso, dijo, enumerando todo lo que pensaba de los llamados gobernantes de la ciudad más grande que jamás haya existido o existirá. Saro no se ofendió. Él simplemente asintió. De hecho. Aunque también agregaría falta de imaginación y estancamiento a su descripción de los Pureborn. Tienen sus vidas. Su oro y sus mejores galas. Están cómodos. ¿Por qué deberían desear que las cosas cambien cuando están perfectamente bien como están? Todas las cosas avanzan. Cambian. Se adaptan. Crecen. Dany respondió exasperada. Aquellos que se niegan a hacerlo se vuelven complacientes. Se debilitan. Y mueren. Saro simplemente asintió, una leve sonrisa apareció bajo su nariz cubierta de joyas. De hecho, Khaleesi Daenerys. Sintiéndose solo un poco mejor sabiendo que al menos su anfitrión estaba de acuerdo con ella, Dany aceleró un poco el ritmo mientras estaba ansiosa por regresar con su hijo y su hija, quienes estaban siendo vigilados por Dorea. Durante su encuentro con los Pureborn ella había sentido una perturbación. Pero en ese momento ella se había concentrado en tratar de ganarse a los Pureborns, una tarea tonta que ahora comprendía. Pero ahora que estaba lejos de esos tontos, el disturbio había vuelto. Y supo que algo estaba mal. Ella simplemente no sabía qué era. A medida que se acercaban a la mansión de Saro, la intensidad del sentimiento de algo mal crecía en Dany. Sin saberlo, aumentó su ritmo, dejando a un confundido Saro que aceleró su propio paso para mantener el ritmo. Su anfitrión intentó llamarla y preguntarle qué pasaba. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos cuando la inquietud creció dentro de Dany a tal nivel que se sintió físicamente enferma y aceleró el paso aún más hasta donde tuvo que levantarse el vestido de seda para correr. Su pecho expuesto se balanceaba y golpeaba. Varias de las joyas que adornaban su frente. Todo pasó por su lado borroso. Su atención se centraba únicamente en regresar a la mansión y a sus hijos lo más rápido posible. Al llegar a la mansión, reconoció vagamente que algunos de sus propios Khalasar, junto con varios guardias e inmaculados que eran propiedad de Saro, estaban parados afuera y discutiendo entre ellos. Pero no les prestó atención a ninguno de ellos mientras se abría paso entre los guardias y su propia gente y entraba en la mansión. Haciendo caso omiso de las voces que la llamaban, Dany corrió tan rápido como sus pies pudieron para llevarla escaleras arriba y hacia las habitaciones que les habían asignado a ella y a sus hijos para su estadía. Al abrir las puertas con el hombro, la sensación de pavor golpeó a Dany como un mazo en el estómago, doblándola y haciéndola caer de rodillas mientras veía lo que le esperaba dentro. Varios guardias y uno de sus Khalasar estaban dentro de la habitación. Rodeando a Dorea. Su fiel sierva.
cuya garganta estaba cortada y tenía un agujero en el pecho. Su hermoso vestido. Su piel. Su cabello rubio. Todo empapado de sangre. Su sangre. Obligándose a avanzar, se apartó de las manos que intentaban sujetarla, ya fuera para sostenerla o para impedirle ver, no le importaba. Ella no los necesitaba. No los quería. Al llegar junto a su primera doncella y su primer verdadero amigo además de John, Dani extendió una mano temblorosa y acarició suavemente el rostro de su amiga. Mi hijo. ¿Mi hija? Su voz era áspera, cargada de tristeza hasta el punto de que apenas reconoció que había sido ella quien había hablado. Ellos, se han ido, Khaleesi. Su vestido se balanceó violentamente cuando la ira de Dani la invadió. Los gritos de alarma y las súplicas de piedad quedaron sin respuesta mientras Dani arremetía contra todo lo que podía ver mientras los sirvientes, los guardias y su propia gente se atropellaban unos a otros en su prisa por salir de la habitación y perderse de su vista. La cuna que compartían su hijo y su hija se estrelló contra la pared. El colchón de plumas y la madera se rompieron en una lluvia de astillas y plumas solo para ser arrastrados por la corriente de ira de Dani. Su propia cama se elevó del suelo y se partió como una ramita bajo su poder. Los preciosos vestidos que le dieron se hicieron añicos. En toda la habitación, las pocas posesiones que poseía o con las que estaba dotada se convirtieron en nada más que fragmentos de lo que alguna vez fueron antes de ser arrastradas por la vorágine que se estaba formando dentro de la habitación. Solo Dani y Dorea. Su dulce, fiel y hermosa amiga permaneció intacta por la destrucción. Sin previo aviso, todo en la habitación dejó de moverse y se estrelló contra el suelo. Maestro Sarox o Andaxos, gritó Dani, su voz era como de hierro, no, como acero valirio fundido. Las puertas de sus habitaciones se abrieron lentamente cuando sintió que el príncipe comerciante entraba lentamente en la habitación, su miedo a que ella simplemente agregara aceite al infierno de poder dentro de ella. Fue extraño. Ella estaba enojada. No, furioso. Mucho más furiosa que nunca en toda su vida. Sin embargo, se sentía tranquila. Casi como si su ira, su furia, fuera tal que hubiera ido más allá de la ira normal y hubiera entrado en el reino de la calma. Khaleesi Daenerys, la llamó Saro, el hombre tratando de evitar que su miedo se mostrara en su voz pero sin lograrlo. Pido disculpas por la destrucción que he causado, dijo, sin apartar los ojos de Dorea. Claramente eso no era lo que el hombre esperaba. Yo, no pienso en eso, Khaleesi. Tu enojo está justificado. He enviado un mensaje de que cada sirviente, cada guardia, todos los que estaban en la mansión mientras tuvo lugar esta farsa deben ser interrogados. Sabremos quién tomó tus hijos muy pronto. No hay necesidad de medios tan violentos e ineficaces. Saro saltó, e incluso Dani se giró a pesar de su calma ante la inesperada voz que se había unido a ellos. De pie en el balcón, con la máscara roja firmemente en su lugar, estaba la sacerdotisa roja Quaité. ¿Cómo se acercó tanto sin que yo me diera cuenta? ¿Estaba tan cegado por mi ira? No. No, puedo sentir a Saro, Ser Jorah, mis jinetes de sangre, Irri, Hiki y todos los demás parados afuera de la habitación, pero ella. Yo, no puedo sentir nada de ella. Es como si ella ni siquiera estuviera aquí. Sacerdotisa Quaité, saludó Dani a la mujer, su sorpresa y sospecha de no poder sentir a la mujer desvaneciéndose cuando su ira una vez la llevó a un estado de calma. ¿Dónde están mis hijos? La sacerdotisa no caminó, sino que casi fluyó hacia la habitación. Levantando una mano, la sacerdotisa señaló con un dedo hacia Dorea. Tu doncella te dejó un último mensaje con su último aliento. Frunciendo el ceño, Dani volvió su atención a su amiga caída. Sus ojos recorrieron cada parte de su cuerpo buscando algo, cualquier cosa, que Dorea pudiera haberla dejado. Justo cuando estaba a punto de exigirle respuestas a Quaité, lo vio. Su brazo izquierdo tenía dos pequeñas marcas de sangre en la parte inferior del brazo, muy lejos de donde debería haber podido llegar la sangre de sus heridas. Levantando el brazo, se dio cuenta de lo que Dorea le había dejado. Dos letras fueron dibujadas en su piel con sangre. PY, dijo Dani reconociendo las letras. Bajando el brazo, trató de pensar en lo que podrían significar las letras. ¿Un lugar? No. ¿Una persona? Sí. Sí, tenía que ser eso. ¿Pero quién? A quien había conocido Dorea, cuyo nombre le llegó como un rayo. Un solo nombre. Uno con quien tanto Dani como Dorea habían interactuado antes de que ella pusiera un pie en Cart. Piet Tree. Ahora tenía un objetivo. Una meta. Y nada se interpondría en su camino.
Poniendo una mano en la frente de Dorea, Dani le agradeció a su amiga antes de girarse y casi correr directamente hacia el pecho de Saro. Dani miró al comerciante y vio el miedo en los ojos del hombre mientras la miraba. Mover. Tragando, el príncipe comerciante intentó apaciguarla. Khaleesi. Yo, Pyat Pre, soy un brujo de no poco renombre, y la casa de los eternos. Nadie entra a esos salones a menos que sea invitado por... Pyat Pre me ha estado enviando mensajes diarios exigiendo mi presencia en la casa de los eternos, dijo Dani, mucho más tranquila de lo que se sentía. Ahora se ha llevado a mi hijo, a mi hija, y ha matado a mi amigo. Yo diría que estoy más que invitado a entrar en la casa de los eternos. Saro asintió lentamente. Estoy de acuerdo contigo, Khaleesi. Sin embargo, debo advertir que tengas paciencia. Los eternos que residen dentro de esos salones sagrados son poderosos. Incluso cuentan con el oído y el favor de los Pureborn. Uno no puede simplemente entrar en sus dominios y exigirles. Aquellos que lo hicieron en el pasado nunca serán vistos nuevamente, si tienen suerte. Pero los que vinieron antes no fueron los favorecidos por el Señor de la Luz. Quaithe, una vez más, había logrado llegar silenciosamente hasta Dani hasta el punto en que estaba justo fuera del alcance de su brazo. Daenerys Targaryen ha recibido la bendición del Señor de la Luz. Ella lleva sus bendiciones. Su fuego corre por sus venas. Los eternos creen que la conocen. Creen que saben de lo que es capaz. De lo que es capaz el único Dios verdadero. Pero están equivocados. Y ya es hora de curarlos de su arrogancia. Al ver que ella no se dejaría disuadir, Saro suspiró. Pediré 1 litro y una escolta adecuada a la casa de los eternos. Y aunque te deseo lo mejor a ti y a los tuyos, Khaleesi, no puedo ir contigo. Inclinándose una vez más, Saro dio media vuelta y salió de la habitación. Dani se volvió hacia la sacerdotisa roja y observó cuidadosamente a la mujer. Sabes mucho, sacerdotisa. La máscara ocultaba el rostro de la mujer, pero Dani podía ver la alegría en sus ojos. Solo sé lo que mi señor considera necesario, Daenerys Targaryen, hija de Valyria y elegida de R. Dani frunció el ceño y mantuvo su atención en la sacerdotisa. Entonces, ¿qué te ha dicho tu Dios sobre la casa de los eternos y estos, brujos? La sacerdotisa obtuvo una mirada distante en sus ojos por un breve momento antes de volver a concentrarse en ella. Esta tarea. Este viaje es tuyo, Daenerys Targaryen, hija de Valyria. Mientras que los que están contigo tienen fuerza en las armas para ayudarte en gran medida. Solo tú tienes la fuerza necesaria para atravesar la casa de lo eterno y emerger como algo más. Cualquiera que se atreva a atravesar las fauces se encontrará perdido para siempre. Entonces, debo hacer esto solo, ella resumió. Quaithe se limitó a mirarla. Nunca estás sola, Daenerys Targaryen. Y una vez que aceptas eso, nadie podrá desafiarte. Otro acertijo. Algo que a Dani no le gustaba especialmente dada la situación actual. ¿Algún otro consejo? Quaithe asintió. Confía solo en ti y en tus hijos, Daenerys Targaryen. Te encontrarás confrontando visiones y cosas que son imposibles de describir. Cosas que fueron. Cosas que son. Cosas que aún están por venir. Y cosas que nunca llegarán. Todo lo hará. Ser visto. Sin embargo, no confíes en nada más que en ti mismo, no sea que te pierdas en su hambre insaciable. Jon se apretó más la capa de piel alrededor del cuerpo y agachó la cabeza, tratando de proteger su rostro de la repentina ráfaga de viento frío que le llegó desde la oscuridad como 1000 cuchillos. Al escuchar algunas risas, Jon se giró y miró, levemente molesto, a su maestro, y grite, su tío Benjen y las casi 2 docenas de hermanos de la Guardia de la Noche y cazadores del pueblo libre que formaban su pequeño grupo. Su molestia no se debía al hecho de que varios de los cazadores estuvieran coqueteando con Ygritte, o que varios de los hermanos la estuvieran mirando como si fuera un trozo de carne. No, él confiaba en ella lo suficiente como para saber que destriparía a cualquiera de estos hombres en lugar de acostarse con él. Su molestia se debía al hecho de que en lugar de sentarse junto a ella, compartiendo su calor y el calor del fuego, había sacado la pajita más corta y ahora estaba de guardia a 1 docena de pasos de su campamento. Al escuchar el más mínimo crujido de la nieve, Jon se agachó sin mirar y rascó la parte superior de la cabeza de Ghost. Al menos te quedarás conmigo esta noche, muchacho, dijo, mirando una vez más hacia Ygritte. Como convocado por sus palabras, observó a Ygritte temblar levemente antes de que la pequeña cabeza de arconte con forma de serpiente apareciera desde el frente de las pieles de Ygritte. Más de unos pocos miembros de la gente libre y los hermanos se callaron y parecieron un poco incómodos ante la repentina aparición de Archon, pero Ygritte ni siquiera se inmutó.
Lo cual era comprensible considerando que su pequeño dragón había decidido que el seno de Ygritte era el lugar perfecto para dormir, algo de lo que Jon podía dar fe. La revelación de Archon a su tío y a los demás había estado en la línea de lo que Jon había estado esperando. Miedo. Todos en Poniente, incluso los nacidos al norte del muro, conocían los dragones. Los niños fueron criados con historias y se les acobardó para que obedecieran con solo decir su propia existencia. Durante siglos se pensó que estaban extintos. Ahora, se vieron obligados a conocer a una de las criaturas legendarias que ayudó a forjar lo que alguna vez fueron 7 reinos en uno solo. La revelación se suavizó un poco basándose en cómo se presentó al pequeño cabrón al grupo, saliendo de las pieles de Ygritte antes de sacudir la cabeza ante el frío y volver a acurrucarse en su calidez. Y aunque Jon todavía estaba preocupado por algunas de las miradas que Archon recibía de algunos de los hombres y mujeres, sabía que no le harían daño a su compañero. Porque no solo tendrían que lidiar con Jon e Ygritte, sino que también tendrían que lidiar con la ira de Lord Knox en caso de que le sucediera algún daño al pequeño dragón. Y nadie, a menos que estuviera completamente confundido, quería enojar a Lord Knox a propósito. Aunque una vez que pasó el impacto de la presencia de Archon, el primer comentario hecho por uno de los miembros del pueblo libre fue preguntar cómo Ygritte podía soportar tener una criatura así junto a sus pechos todo el tiempo. Su respuesta fue, bueno. Fue una que hizo que Jon se sintiera más que ligeramente incómodo ya que dejaba en claro ciertos detalles que sentía que era mejor que permanecieran entre él, Ygritte y Arianne. Pensar en su prometida hizo que la mente de Jon divagara y sus sentidos la buscaran. Pero, como siempre desde que se fueron al norte, los sentidos de Jon chocaron contra una pared, tanto en sentido literal como figurado. Su maestro le había explicado que la magia de la fuerza antigua, muy probablemente del propio Bran el constructor, había sido entretejida en la construcción del muro. Por lo tanto, de ahora en adelante se silencia la capacidad de sentir a través del muro. Todavía podía sentir a Arianne, pero no era como cuando se acercó a ella. Al sur del muro casi podía sentir cuando ella estaba feliz, triste, enojada o cuando estaba en peligro. Pero al norte del muro, todo lo que podía decir era que ella estaba allí. Era como buscar a alguien en medio de una espesa niebla por la noche. Pero aún así, el simple hecho de poder sentirla era como un bálsamo para su alma. Ella estaba bien, a salvo. A miles de leguas de distancia del norte y de las criaturas abandonadas de estos dioses que ahora estaban cazando. Aunque él sabía que, si tuviera la oportunidad, estaría a su lado incluso allí afuera, en el frío. Jon le dio unas palmaditas a Ghost en la cabeza y estaba a punto de levantarse y moverse, cuando casi se dobló por una repentina angustia en la fuerza. Dany. Pensó, abriendo mucho los ojos mientras girándose en la dirección en la que sabía que estaba Dany, incluso si ella estaba en el otro lado del mundo conocido. Algo le había pasado. Algo malo. Ella era. Dioses. Enfadada era una palabra demasiado suave para describirla. La única comparación que tenía para esta emoción, esta pura rabia que ardía como el sol, era la noche de la boda de Lord Knox cuando los traidores señores del norte y sus maestres titiriteros intentaron asesinar a casi todos los destacados en Winterfell. Jon nunca pensó que volvería a sentir tanta rabia, pero ahora lo estaba. Solo que no fue del maestro Knox, sino de Dany. ¿Qué diablos le había pasado a ella? Supongo que tú también lo sentiste. Jon casi saltó de su piel, su sable de luz instintivamente se movió hacia su mano dominante y estaba listo para activarse, solo para encontrarse envuelto en un capullo hecho de la fuerza, impidiéndole incluso moverse. Maestro Knox, respiró Jon mientras el capullo de fuerza que lo mantenía en su lugar se disipaba, permitiéndole volver a colocar su sable láser en su cinturón. ¿Tú también lo sentiste? Sí, asintió el maestro Knox, sus ojos ciegos se volvieron en dirección a Dany. Puede que no haya podido establecer formalmente un vínculo maestro-aprendiz entre esa chica y yo. Pero pude formar una ligera conexión con ella durante el tiempo que pasamos juntos mientras ella estaba en Pentos. ¿Qué le pudo haber pasado a ella para provocar tal ira, tanto odio de ella? Preguntó Jon. El maestro Knox se volvió hacia él. Tú eres el que comparte pareja con la chica. Dímelo tú. Con el ceño fruncido, Jon intentó comunicarse con Dany a través de su conexión, pero no pudo comunicarse con ella. Su ira lo nublaba todo. Dudaba que en ese momento ella pudiera oírlo incluso si empezaba a gritarle directamente al oído. No puedo, suspiró, dándose cuenta de lo inútil que sería intentar acercarse a ella ahora mismo. Lo que sea que le pasó la enojó tanto que nubla nuestra conexión y me impide acercarme a ella. Frunciendo el ceño, su maestro permaneció en silencio mientras su mano izquierda descendía lentamente hasta su muslo izquierdo. Jon sabía lo que estaba buscando.
una de las velas de cristal que habían liberado de Valiria. Jon quedó completamente perplejo cuando su maestro finalmente les dijo a él y a los demás para qué podían usarse las velas. La tarea más fácil que podían realizar era actuar como ojos lejanos en la fuerza. Lo más complejo fue usarlos para proyectar tu imagen a gran distancia hacia una segunda vela de cristal. Contacto instantáneo, sin necesidad de jinetes ni cuervos. Algo así fue increíble. Jon sabía lo importante que era enviar y recibir mensajes para gobernar una tierra, por no hablar de los tiempos de guerra. Y con un medio de comunicación tan rápido a su disposición, no era de extrañar porque los propios valirios habían tenido que destruir a su propio pueblo y forma de vida. Continúa intentando acercarte a ella siempre que puedas, le ordenó su maestro, dejando caer la mano de la vela de cristal. Si no puedes establecer contacto con ella al día siguiente, entonces tomaré medidas más drásticas. La ira como la que ella está experimentando puede ser útil a veces. Pero en manos de una novata como ella, podría resultar útil. Desastroso, tanto para ella como para quienes la rodean. De pie frente a la casa de los Eternos, Dany sintió que su corazón se aceleraba salvajemente en su pecho mientras contemplaba la estructura monolítica sin ventanas, casi en ruinas, que albergaba a los brujos de Qarth. Su hijo. Su hija. Sus hijos fueron encerrados en esta fortaleza de piedra. Y pase lo que pase, ella se encargaría de que se los devolvieran. Khaleesi, no necesitas hacer esto sola. A su izquierda y a su derecha, Ser Jorah y sus jinetes de sangre estaban listos con las manos en las empuñaduras para asaltar la casa de los Eternos y recuperar a sus hijos por la fuerza. Sin embargo, por mucho que quisiera dar la orden, las palabras de Quaither resonaron en su mente. Esta tarea, este viaje es tuyo, Daenerys Targaryen, hija de Valiria. Mientras que los que están contigo tienen fuerza en los brazos para ayudarte mucho. Solo tú tienes la fuerza necesaria para atravesar la casa de la eternidad y emerger como algo más. Cualquiera que se atreva a atravesar las fauces se encontrará perdido para siempre. No, dijo Dany, su voz más tranquila de lo que sentía. Esto es algo que debo hacer. Solo. Haciendo acopio de todo su coraje, Dany se obligó a poner un pie delante del otro mientras caminaba hacia la base, buscando algún tipo de entrada. No fue difícil de encontrar, ya que la única ruptura en la sólida estructura de piedra era una gran cara tallada en la piedra. Una cara con una boca abierta lo suficientemente grande como para que uno pudiera atravesarla. Las fauces, se dio cuenta Dany mientras se acercaba a la cara. Daenerys Targaryen. Khaleesi. Madre de dragones. Te doy la bienvenida a la casa de los Eternos. Dany casi saltó cuando un pequeño enano vestido con una túnica alta y abotonada salió como un pato de la oscuridad de la boca. Su rostro estaba deformado o lleno de cicatrices, no podía decir cuáles. Sin embargo, sus labios y dientes estaban teñidos de azul. Quizás era una de las criaturas más feas que jamás había visto. Llevaba una bandeja plateada con un frasco de cristal único que contenía un líquido azul oscuro en su interior. Antes de entrar, todos deben disfrutar de la sombra de la noche, dijo la criatura, sosteniendo la bandeja y el frasco para que ella los tomara. Dany miró primero a la pequeña criatura, luego al frasco azul en la bandeja de plata antes de centrar su atención en las fauces abiertas frente a ella. Ignorando a la criatura y su repentino grito de alarma, Dany simplemente pasó junto a él con la cabeza en alto mientras caminaba hacia las profundidades de la casa de los Eternos. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, apenas capaz de ver su mano frente a su cara, Dany sintió que su corazón latía cada vez más rápido con cada paso que daba. Era solo la presencia persistente de Jon en el fondo de su mente, su conexión constante con él lo que la mantenía tranquila. Su mera presencia, aunque fuera leve, fue suficiente para evitar que los nervios la dominaran. Eso, y la idea de recuperar a su hijo y a su hija de aquellos que se atrevieron a robárselos. Entre un paso y otro, de repente se encontró en una habitación circular con puertas, cada una idéntica a la otra, alineándose en los bordes de la habitación. Y con su repentina llegada a la extraña habitación, perdió su conexión con Jon. Deteniéndose, el corazón de Dany latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho mientras buscaba desesperadamente la conexión nuevamente. Estaba ahí pero, no. Casi como si de repente alguien hubiera puesto un muro entre ellos dos. La conexión todavía estaba ahí pero no podía sentir nada de Jon. Tampoco podía oírlo ni siquiera sentirlo. Con el corazón acelerado, Dany se paró en el centro de la habitación, mirando de una puerta a la siguiente. Con o sin él, encontraré a mis hijos. Dany se maldijo a sí misma mientras se abría a la fuerza, buscando cualquier señal de sus hijos. Era débil, pero podía sentir las huellas fugaces de sus hijos en lo más profundo de los rincones de la casa de los Eternos.
Manteniendo los ojos cerrados, Dani se paró en el centro de la habitación y lentamente giró en un círculo cerrado. Cuando sintió que la leve presencia de sus hijos se hacía más fuerte, se detuvo y abrió los ojos. Ante ella estaba una de las puertas de la habitación casi directamente al lado del pasillo por donde había venido. Confía en la fuerza, Dani, respiró, poniendo un pie delante del otro y empujando la puerta. En el momento en que cruzó la puerta, se encontró en otro largo pasillo con docenas, no, cientos de antorchas alineadas en la pared. Y cada antorcha estaba colocada directamente al lado de una puerta, igual a la que había atravesado. Algunas estaban abiertas. Algunos estaban cerrados. Pero el pasillo en sí desafiaba todo sentido. Porque el camino recto que tenía ante ella era al menos 2 veces más ancho que la casa de los Eternos. No había pasado a la clandestinidad, de eso estaba segura. Entonces, ¿cómo podía existir un pasaje tan largo en un edificio que no podría haberlo albergado? Confía solo en ti y en tus hijos, Daenerys Targaryen. Las palabras de Quaithe volvieron a ella. Te encontrarás confrontando visiones y cosas que son imposibles de describir. Cosas que fueron. Cosas que son. Cosas que están por llegar. Y cosas que nunca llegarán. Todo será visto. Sin embargo, no confíes en nada más que en ti mismo, no sea que te pierdas en su hambre insaciable. Agarrando una de las antorchas de la pared, Dani mantuvo la vista hacia adelante, con los sentidos enfocados en las débiles huellas de sus hijos mientras avanzaba. Estaba decidida a mantener la vista al frente y no investigar las habitaciones abiertas. Pero al pasar junto a uno y escuchar un gemido que era una mezcla entre placer y agonía, no pudo evitar girar la cabeza para ver qué estaba pasando. La vista que vio más allá de la puerta fue repugnante. Una hermosa mujer estaba atada y encadenada como 4 criaturas parecidas a enanos, uno rojo, otro ennegrecido como carne quemada, uno con astas de flores, y otro enfermizo y retorcido destrozó a la mujer atada mientras la arañaba y desgarraba la carne. La vista fue tal que Dani no pudo evitar jadear, llamando la atención de los 4 enanos, quienes de repente le hicieron señas para que se uniera a ellos. Huyendo de la vista, Dani retrocedió rápidamente, solo para que su espalda chocara con una puerta abierta detrás de ella. No quería darse la vuelta, pero los sonidos de la juerga y las tazas chocando entre sí combinados con su retroceso hacia la puerta casi la obligaron a darse la vuelta. Dentro de la sala vio que se estaba celebrando un gran banquete, solo los que estaban en la mesa estaban cubiertos de sangre. Degollados cortados. Dagas y flechas perforando sus cuerpos. Sin embargo, a nadie parecía importarle. Y en la cabecera de la mesa estaba sentado un joven. Un joven que tenía una cabeza de lobo cosida toscamente en su cuello, donde debería haber estado su cabeza. Y encima de su cabeza había una corona de hierro. Manteniendo su mano en su boca ante la macabra exhibición, Dani huyó de la habitación e hizo todo lo posible por mantener sus ojos enfocados solo en el camino que tenía delante y no en las puertas. No es real. No son reales. Solo visiones. Sacudiendo la cabeza, Dani corrió hacia adelante, ansiosa por abandonar esta cámara abandonada. Princesa. La voz que la llamó la detuvo en seco. A pesar de que todo le decía que siguiera adelante, no pudo evitar detenerse y girar. Ante ella había una puerta abierta. Una puerta roja. Una puerta roja que conducía a una mansión que ella conocía bien. Y de pie justo detrás de la puerta, apoyado en un bastón, estaba el hombre que los había protegido a ella y a su hermano durante la mayor parte de su joven vida en Braavos, Ser Willem Darry. Ahí estás, princesa, dijo amablemente Ser Darry, haciéndose a un lado y haciéndole un gesto para que entrara. Te he estado buscando por todas partes, querida. No debes salir corriendo así. Ahora venid, los sirvientes. Nos han preparado una rica comida de mediodía y sería un desperdicio dejarla enfriar. Ella quería hacerlo, que los dioses la salvaran, no quería nada más que aceptar la oferta y cruzar la puerta roja. La puerta que conducía hacia el único hogar verdadero que había conocido. Pero ella no pudo. Ella no lo haría. Con lágrimas en los ojos, Dani le dio la espalda al hombre que casi la levantó y huyó por el pasillo. Se entumeció mientras caminaba, las visiones dentro de las habitaciones la pasaban en una confusión de vistas e imágenes mientras su curiosidad se apoderaba de ella al pasar por muchas de las puertas abiertas. Una mujer sujetada y violada mientras un niño observaba, indefenso y llorando, mientras un hombre se encontraba frente a él con una barra de fuego al rojo vivo. 2 mujeres abrazadas, adorando sus rostros con amor mientras un hombre de cabello plateado estaba cerca, exigiendo que cumplieran con su deber para con el reino. Un hombre vestido de negro, de pie entre docenas vestidos como él, miraba fijamente la palabra traidor que había sido grabada en una tabla antes de que uno de los hombres se acercara y lo apuñalara en el estómago.
Un anciano canoso y marchito sentado en una silla de espadas gritándole a un león vestido de blanco que los queme a todos. Cuando Dani llegó al final del pasillo, no tenía idea de cuántas de estas visiones había visto. Pero cada uno era aterrador a su manera. Y peor aún, no tenía idea de lo que significaban, o si eran visiones del pasado o del futuro o cualquiera de las dos cosas. Fue confuso y frustrante. No importan, pensó, armándose de valor y aferrándose desesperadamente a la fuerza para darle algún tipo de fuerza y consuelo. Raego y Droga han pasado por aquí. Lo sé. Y nada impedirá que una madre dragón proteja a sus hijos. La vista que la recibió cuando abrió la puerta fue, no la que esperaba. Luz brillante. Música vibrante. Risas y el fuerte estruendo de decenas de personas hablando sobre la música. Un festín con un olor maravilloso que se dispuso sobre una gran mesa. Docenas de hombres y mujeres, vestidos con seda, oro y joyas, bailaban vals por la sala mientras disfrutaban de las festividades. Mientras buscaba desesperadamente a su hijo e hija, su presencia fue notada por un hombre delgado cerca de la cabecera de la mesa, adornado con túnicas de seda y una máscara dorada que cubría la mitad de su rostro mientras una mujer bien dotada con un vestido tradicional Cart colgaba en su brazo. Mis compañeros magos y brujas. Nuestra invitada de honor ha llegado. Daenerys Targaryen. Última hija de Valiria y madre de Raego y Droga. Brindemos por nuestra invitada y ofrezcámosle un lugar de honor en nuestra mesa como se merece. Todos los ocupantes de la habitación se giraron al unísono hacia ella, aplaudiendo su llegada mientras la felicitaban mientras le hacían señas para que tomara asiento en una silla dorada con una piedra roja brillante en el respaldo. Mi hijo. Mi hija. ¿Dónde están? Preguntó, buscándolos desesperadamente por la habitación, pero no los encontró. El hombre de la máscara sonrió mientras se acercaba a la silla y le indicaba que se sentara. Habrá tiempo para eso, Daenerys Targaryen. Mucho tiempo. Por favor, siéntate. Come y únete a nosotros. Debes estar muy cansada después de todo lo que has pasado, querida. Ven, descansa. Come y bebe. Hasta saciarte y tus hijos te serán traídos a su debido tiempo. Ella realmente estaba cansada. Y la comida y la bebida olían tan maravillosas, el calor del fuego tan tentador. ¿Por qué no debería tomarse un momento para descansar? Había estado corriendo desde que tenía uso de razón. Seguramente, Raego y Droga podrían. No. Gritó Dani, obligándose a retroceder, después de darse cuenta de que había cruzado la mitad de la distancia hasta la silla que le sostenían. No. ¿Dónde están mis hijos? Devuélvemelos ahora. La sonrisa del hombre vaciló ligeramente y Dani pudo sentir un cambio en la habitación mientras la calidez flaqueaba. El frío la invadió. Siéntate, Daenerys Targaryen. Siéntate y descansa tus cautelosos pies. Y tus hijos te serán traídos. Esta vez ella estaba lista para ello. En el momento en que sintió la necesidad de obedecer, le devolvió todo lo que tenía. No, gritó. Y con su grito el mundo a su alrededor brilló como un espejismo en el desierto. El salón dorado con el hogar cálido y la maravillosa comida y bebida ya no estaba. En su lugar había una visión oscura y repugnante. El salón no estaba muy iluminado ni era dorado. Estaba oscuro y capas de polvo lo cubrían todo. La comida y la bebida de olor agradable que había sobre la mesa habían desaparecido. Reemplazado con comida podrida y mohosa y vasos vacíos. Las hermosas participantes que asistieron a la fiesta se habían ido. Reemplazados con cadáveres en descomposición, algunos con carne todavía en los huesos, sentados en varias sillas alrededor del festín de comida podrida. La vista y el olor eran tan repugnantes que Dani casi pierde lo poco que le quedaba en el estómago. Lo único en la habitación que no estaba podrido, cubierto de polvo o en descomposición era la joya roja que estaba en el respaldo de la silla en la que el espejismo la había instado a sentarse. ¿Qué es esto? La casa de los eternos, mi querida madre de los dragones. Dani se volvió ante la voz, listo para atacar. Pero antes de que pudiera, algo la golpeó en el pecho con suficiente fuerza como para hacerla tropezar hacia atrás, justo en la silla que le habían ofrecido antes. En el momento en que se sentó, sintió como si le hubieran colocado un peso o cadenas a su alrededor, obligándola a quedarse quieta en el asiento. Luchando, intentó moverse, pero descubrió que ni siquiera podía levantar los brazos de la silla. Cuando intentó usar la fuerza para salir, se sintió agotada, cansada. Dejando de luchar hasta que pudo pensar en algo, Dani miró hacia la oscuridad antes, tratando de ver a quien la había obligado a estar en esta posición. Cuando la figura emergió de las sombras hacia la tenue luz, Dani intentó arrojarse de la silla, gritar, hacer cualquier cosa.
Pero no pudo hacer nada más que sentarse y observar cómo Pietri entraba a la habitación con Droga en una jaula de pájaros en una mano y un Raego dormido en la otra. Entiendo, madre de dragones, dijo Piat mientras pasaba junto a ella, colocando la jaula que sujetaba a Droga sobre la mesa y permitiéndole a Dani ver que su hija tenía las alas atadas con pequeñas cadenas dentro de la jaula. ¿Estás enojado? Furioso. Asustado. Lo entiendo. Pero debes saber que ahora te reunirás con tus hijos. Para siempre. Dani luchó contra las ataduras invisibles que la sujetaban, pero no podía moverse. ¿Por qué? Piat ladeó la cabeza y una sonrisa cruzó su rostro demacrado. El hambre eterna, madre de los dragones. Durante la época de Valiria, comíamos como ningún otro. Sin embargo, cuando Valiria cayó, también cayó lo que nos sustentaba. Durante siglos, nuestro alimento disminuyó hasta que apenas quedó nada. Pero entonces, el hechicero del oeste llegó y dio nueva vida a las moribundas brasas de la magia. Y una vez más nos dimos un festín. No tan bien como cuando teníamos un suministro constante, pero mejor que desde la ruptura. Haciendo una pausa, Piat le acarició la cara con un dedo marchito, haciéndola querer retroceder con repulsión, pero nuevamente se encontró incapaz de siquiera moverse. Él nos habría sostenido durante tanto tiempo. Desbloqueado tantos misterios que aún esperan ser descubiertos. Sin embargo, no podemos alcanzarlo. Pero entonces diste a luz a tu hijo. Tu dragón. Y tus llamas se encendieron de nuevo como un infierno furioso en la más oscura de las noches. Mientras que un día tendremos al hechicero del oeste, hasta entonces, tú y tu hija harán su parte, para sostenernos y darnos fuerza. Porque nada sabe tan bien como un señor dragón valirio para darse un festín. La joya roja sobre ella latió y Dani sintió una oleada de dolor. Un dolor puro y puro la recorrió. Ella quería gritar. Luchar. Luchó contra aquello que la retenía y sintió que cedía ligeramente. Luego el dolor se multiplicó y todo lo que pudo sentir fue el fuego corriendo por sus venas. El tiempo perdió significado para ella. Sin embargo, cuando el dolor finalmente pasó, se sintió agotada. Como si hubiera corrido durante días a través de Radwest sin pausa ni agua. Droga, Raego. Dijo débilmente, mirando a sus dos hijos. Sonriendo de nuevo, Piat puso una mano sobre la jaula de Droga. Tu hija nos sustentará. Tu hijo, sin embargo, se convertirá en uno con nosotros. Será el más grande de nosotros. Cuando llegue el momento, él también se deleitará con vosotros dos. No luchéis, madre de los dragones. Cuanto más cuando luchas contra el hambre, más dolor experimentas. Y es una vergüenza ver sufrir tanto a una belleza como tú. Sin embargo, al final, esto es culpa tuya. Si simplemente hubieras venido cuando te llamaron y hubieras aceptado voluntariamente la oferta de Undine de sentarse en su mesa, entonces tal sufrimiento no sería necesario. Droga lanzó un grito de agonía y Dani se giró hacia su hija para verla luchando contra las cadenas que mantenían sus alas inmovilizadas. Al escuchar los gritos del pequeño dragón, Raego se agitó. Al ver el rostro desconocido de Pietri, su hijo comenzó a retorcerse tanto como pudo mientras soltaba un grito. Ver a sus dos hijos llorar y retorcerse de dolor hizo que algo se rompiera dentro de Dani. Ella había estado enojada antes, a su hermano y a la bruja que mató a su marido, en particular. Pero esto era algo diferente. Estaba enojada, más enojada que nunca en su vida. Pero ella también estaba, tranquila. Más tranquila de lo que tenía derecho a estar. Este hombre. Estas cosas. Se atrevieron a intentar lastimar a sus hijos. Ella los haría sufrir. Una ola de aire recorrió el pasillo, levantando un polvo que no se había movido durante años. Piat miró a su alrededor frenéticamente, con los ojos muy abiertos por la confusión. Pero a Dani no le importaba. Podía sentir la fuerza llenándola. Caos y serenidad. Un río embravecido que fluye junto con una brisa tranquila. Fuerza. Un poder puro, diferente a todo lo que alguna vez había sentido, la atravesó mientras se ponía de pie. Las ataduras que la mantenían en su lugar estallaron, al igual que el dolor. Pero ambos no eran más que molestias ante ella. Sin apenas pensarlo, desterró a ambos de ella mientras se levantaba en toda su altura. Por un breve momento, Pietri permaneció frente a ella con los ojos muy abiertos, aparentemente incapaz de comprender que había logrado liberarse de sus ataduras. Él hizo ademán de moverse, de hacer lo que ella no sabía ni le importaba. Antes de que él pudiera hacer algo, ella lo envió volando con nada más que un movimiento de muñeca. Los gritos de dolor del hombre resonaron por el pasillo mientras su espalda golpeaba con fuerza contra la pared, varios de sus huesos se rompían por el impacto.
Pero mientras Piat fue enviado a volar, Raego permaneció donde estaba, flotando en el aire mientras Dani sostenía a su hijo en su lugar con la fuerza. Con un movimiento de sus dedos, Raego flotó hacia sus brazos que esperaban, su pequeño hijo sonriendo y riendo en el momento en que volvió a sus brazos. Con su hijo en brazos, Dani se volvió hacia su hija. Colocando a Raego en su brazo izquierdo, sostuvo su mano derecha sobre la jaula de hierro. La jaula se sacudió por un momento antes de que la parte superior cediera, cada barra se dobló hacia atrás como una flor en flor. Y cuando se abrió la jaula, también cayeron las cadenas que sujetaban a Droga, dejando que su hija saliera corriendo de la jaula, con sus pequeñas alas extendidas mientras lo hacía para poder deslizarse desde la mesa hasta donde yacía Piat Pre, gimiendo. En agonía en el suelo. El aspirante a mago inclinó la cabeza lo suficiente para ver a Droga parada frente a él, su hija siseando de ira hacia quien se había atrevido a encarcelarla, el que se había atrevido a intentar dañar a su madre, su hermano. Él pagaría. Y Dani no le negaría la venganza a su hija. Intentaste quitarme a mi hijo, a mi hija, Piat Pre, dijo Dani con calma, mirando con odio al hombre destrozado que tenía delante. Ahora, pagarás por intentar quitarme a mis hijos. Droga. Dracarys. La cabeza de serpiente de Droga se inclinó hacia atrás mientras siseaba y tosía. Sintió una satisfacción engreída por parte de Piat cuando su hija expulsó humo de su boca. Sin duda pensando que Droga aún no podía producir llamas. Pero esa sensación de satisfacción murió rápidamente cuando Droga rugió tan fuerte como pudo y produjo un pequeño chorro de llamas directamente en la cara de Piat Pre. Droga era joven y sus llamas aún no estaban listas para derretir la piedra. Pero aún estaban lo suficientemente calientes como para quemar al aspirante a hechicero. Piat Pre gritó y trató de moverse, pero sus huesos rotos le impidieron moverse mientras Droga soltaba un chorro de fuego tras otro, asegurándose de quemar cada parte del hombre que intentaba hacerle daño. Demasiado pronto, los gritos de agonía de Piat terminaron cuando el fuego lo consumió. «Ven, Droga», dijo, llamando a su hija, quien obedientemente corrió hasta sus tobillos. Estaba lista para dejar atrás este lugar, pero cuando se giró, vio la brillante joya roja que adornaba la parte superior de la silla a la que también había sido atada. Podía sentir algo con eso. ¿Una resonancia? Como un eco. Pero también podía oír voces. Confuso. Los susurros se mezclaron. Decenas de voces hablando a la vez y perdiéndose unas dentro de otras. Pero, sobre todo, cuando miró fijamente la joya, sintió hambre. No por comida, pero hambre era la única palabra que podía usar para describir lo que estaba sintiendo en la joya. Mirando alrededor de la habitación, los muertos, los podridos. Los montones de baratijas cubiertas de polvo, incluso el cadáver aún en descomposición de lo que una vez fue un niño pequeño. Ella se dio cuenta de algo. Estos Piat Pre eternos hablaron de las apariciones que ella vio. Se dieron un festín con aquellos como ella. Como John. Como el maestro Nox. Como los señores dragón de antaño. Y ella no podía permitir que esto continuara. Dani retrocedió unos pasos y lentamente colocó a Raego en el suelo. Droga miró de su hermano a Dani, con clara curiosidad en sus ojos. «No puedo dejarlo así, hija mía», dijo, acariciando a Droga en la cabeza antes de caminar hacia la piedra roja brillante. «Quédate atrás con tu hermano». Al acercarse, levantó la mano, con la palma apuntando hacia la joya roja. En el momento en que extendió la mano a través de la fuerza, casi fue forzada físicamente a retroceder cuando la joya respondió. Decenas de voces gritando, gruñendo de hambre. Ellos no eran parte de la joya. Más bien estaban casi atados a ello. Utilizándolo como ancla para intentar aferrarse a algo. Pero aunque no estaban presentes en la joya, ella sintió su hambre. Inanición. Sed. Pero no para comida ni bebida. Era insoportable. Tratando de no concentrarse en la sensación, empujó con más fuerza, tratando de encontrar lo que lo sujetaba a la joya. Pero cuanto más presionaba, peores se volvían las sensaciones. Fue casi hasta el punto en que ella se dobló físicamente por el dolor que sentían. Y ella podía escuchar sus voces. Decenas de gritos, voces agonizantes que la llamaban. No, en el banquete ella los representó. Cuanto más presionaba, más claras se volvían las voces. Le estaban ofreciendo todo lo que quería, salud, edad interminable, sus sueños cumplidos, incluso su marido le fue devuelto. No importa las promesas ofrecidas, Dani las rechazó guardando silencio. Entonces vino la ira. Rabia como un infierno que ella contrarrestó con un tranquilo chorro de agua. Cuando el infierno se extinguió, sintió la segunda presencia, más tranquila e insidiosa, tratando de quitarle pequeños bocados.
A esto, ella respondió con pura rabia. Un infierno ardiente que secó el vapor de la calma y la hizo huir y gritar. La batalla se desató, rabia, paz, odio, amor, todo lo que los espíritus a través de la joya le arrojaron, ella respondió con el opuesto. Podía sentir el sudor corriendo por su rostro y su cuerpo mientras libraba una guerra de voluntades contra los eternos de Karth, buscando aquello que los mantenía atados. Finalmente, lo encontró. La cadena que los retenía. En el momento en que llegó, las voces cesaron antes de estallar. No hubo ningún intento de detenerla. Solo le ruegan que se detenga. Promesas de cumplir sus mayores deseos, pero todas eran mentiras. Agarrando el ancla dentro de la joya, vertió todo lo que tenía. La cadena se mantuvo por un momento antes de que se rompiera bajo su poder. Las voces gritaban en una nueva agonía cuando sintió que eran destrozadas por un torrente más allá de lo que jamás hubiera creído posible. Sus gritos duraron una aparente eternidad antes de cesar, dejándola solo en el silencio de la cámara. Al abrir los ojos, miró la joya. Ya no era rojo. Ahora era blanco, un blanco casi puro que brillaba con calidez. Dani. Si hubiera tenido la energía, Dani habría saltado y tal vez habría gritado. Pero tal como estaban las cosas, solo pudo girar cansadamente hacia donde venía la voz. John respiró, viendo a su sobrino parado a unos pasos de ella. Aunque podía verlo, no confiaba plenamente en su presencia, no después de todo lo que acababa de pasar. Entonces, para tranquilizarse, buscó el vínculo que compartía con él. Afortunadamente, rápidamente pudo darse cuenta de que John que estaba frente a ella era en realidad su familia y no una ilusión. Dejando escapar un suspiro de alivio, se hundió hasta quedar en cuclillas junto a su hijo y su hija en el suelo. Dani escuchó a John decir de nuevo mientras se acercaba a ella. ¿Qué diablos está pasando? Nuestro vínculo se volvió turbio. Luego nada. He estado tratando de acercarme a ti pero era como si el muro mismo estuviera entre nosotros. Finalmente logrando controlarse, Dani tomó a su hijo y a su hija en sus brazos y se puso de pie. Raego eructó y se rió, mientras Droga trepaba sobre sus hombros, sus ojos miraban frenéticamente a su alrededor tratando de encontrar con quién estaba hablando su madre. No es que ella fuera capaz de hacerlo. Creo que es. Este lugar, respondió Dani, agitando su mano alrededor de ella. John miró a su alrededor, pero ella sabía que él no podía ver lo que ella podía ver. Y aquí está. La casa de los eternos en Karth. Eso provocó una mirada penetrante de John. Supongo que, ¿el maestro Knox te habló de ellos? Sí, John asintió mientras miraba a su alrededor, ella no tenía idea de dónde estaba, pero podría jurar que vio nieve en sus pesadas pieles. ¿Y qué te ha dicho? Preguntó Dani. Nada bueno. Tanto Dani como John se sobresaltaron ante la repentina tercera voz que se unió a ellos. De pie junto a ellos no estaba otro que su maestro compartido, el maestro Knox. Maestro. ¿Maestro Knox? Dijo John, mirando a su alrededor, claramente confundido. ¿Cómo puedes? ¿Tú puedes verlo también? Preguntó Dani, tan confundida como John. Sabía cómo funcionaba ese vínculo suyo. Era solo entre ella y John. Nadie más. Antes de que empieces a especular, estoy aquí, pero no lo estoy. Knox respondió crípticamente. No puedo verlos a ustedes dos uno al lado del otro. Pero estoy con cada uno de ustedes. ¿Cómo? John presionó, mirando hacia su maestro en magia compartido. En lugar de responder, Lord Knox simplemente hizo un gesto con la mano hacia la mesa y su contenido podrido. Frunciendo el ceño, Dani se acercó a la mesa, inspeccionando cada elemento que había sobre ella. Fue hacia el otro extremo de la mesa donde lo encontró. Una baratija con forma de vela, fabricada en cristal negro. Vidrio valirio. ¿Una vela de cristal valirio? Exclamó Dani, mirando a John y Lord Knox justo a tiempo para ver cómo Lord Knox se acercaba a su cinturón y sacaba una vela de vidrio similar que fácilmente podría haberse confundido con una daga en su cintura. Como te dije antes, explicó Lord Knox, volviendo a colocar su propia vela de cristal en la pequeña funda que llevaba en la cadera. La capacidad de tus ancestros para manipular la fuerza era increíble, incluso para los estándares de mi propio pueblo. Pero a pesar de sus habilidades, no lograron aprovechar todo el potencial de sus creaciones. Parpadeando, Dani cogió la vela de cristal de la mesa con la mano libre. Era más ligero de lo que esperaba. ¿Pero qué hace aquí una vela de cristal valirio? ¿Por qué crees que está aquí? Lord Knox cuestionó en un tono que Dani reconoció, y por la expresión del rostro de John, uno que él también reconoció.
Era el tono de alguien que está a punto de dar una conferencia. Frunciendo el ceño, Dani recordó todo lo que sabía sobre la casa de los Eternos y sus antepasados. El brujo que me trajo aquí llevándose a mis hijos. Dijo que los imperecederos se darían un festín conmigo. Que habían capturado señores dragón antes para darse un festín con ellos. Y que estos imperecederos se estaban muriendo de hambre. Pero los imperecederos estaban espíritus. Pensé que quería decir que ellos se darían un festín con mi cuerpo. Pero tal vez eso no fue lo que comieron. Tal vez fue la fuerza. Muy bien, Daenerys, la felicitó Lord Knox. Desde que encontré una referencia a la Casa de los Eternos en un tomo que tomamos de las ruinas de Valiria, he sentido curiosidad por estos brujos y los maestros a los que sirven. Tenía mis sospechas sobre lo que eran, pero sin ver yo mismo no pude confirmar mis sospechas. Hasta ahora, eso es. Ahora que estoy aquí, incluso si es solo una proyección de mí mismo e incluso con mi atención dividida entre aquí y donde estamos Jon y yo, puedo decir fácilmente cuáles son estas sospechas. Los imperecederos eran espíritus como el que destruiste en Valiria. Jon presionó, el mero pensamiento de lo cual hizo que Dany se tensara de miedo y apretara a su hijo con más fuerza contra su pecho. En cierto modo, sí. Pero también no. Lord Knox explicó. Al igual que el que causó la destrucción de Valiria, estos imperecederos alguna vez fueron seres mortales que buscaban poder. Sin embargo, a diferencia del caso de Valiria, estos imperecederos canibalizaron la energía de la fuerza de cualquier cosa a su alrededor. Conscientes o no, vivos o no. Con el tiempo se convirtieron en una herida en la fuerza, incapaces de saciar su hambre de energía de la fuerza y por eso comenzaron a darse un festín y un festín, devorando la fuerza sin cesar para saciar lo que ya no podía ser saciado. Solo he leído sobre un caso similar. A esto. Un Lord Seth con el nombre de Darth Nihilus. Afortunadamente, incluso combinados, estos imperecederos no se comparan con personas como Darth Nihilus. Si estuvieran siquiera cerca de ser iguales a él, entonces este mundo entero habría sido tragado hace siglos cuando estas criaturas intentaron saciar su hambre de la fuerza. La mera idea de enfrentarse a un ser no solo similar, sino mucho más poderoso, que el imperecedero de Cart era inquietante, por decirlo menos. Pero Nihilus se ha ido. Al igual que los Eternos. Impresionante, Daenerys Targaryen. Para que alguien de tu edad, y con una instrucción tan limitada, pueda derrotar a estos seres. Estoy impresionado. Sin mencionar que lograste purificar un cristal Kyber corrupto al mismo tiempo. Tu fuerza, tu habilidad y tu mente no son las de un acólito. De hecho, estás en el nivel de un aprendiz. El orgullo creció dentro de ella. Durante sus primeras lecciones con el maestro Knox, él se había tomado su tiempo para explicarle la jerarquía de aquellos a quienes llamaba Sith. Los más bajos eran acólitos. Luego aprendices. Luego señores o damas. Luego, por último, Dart. Y el ascenso de rango no fue dado, sino ganado. Algo que Dany respetaba y admiraba. Que Lord Knox reconociera que ella era lo suficientemente poderosa y hábil como para ascender de rango ante sus ojos con tan poco entrenamiento formal. Dany se sintió orgullosa. Maestro, dijo Jon lentamente. Si vas a convertir a Dany en aprendiz, entonces eso significa. Sí. El ceño de Jon se frunció, dejando a Dany mirando confundida a los dos hombres que tenía delante. Pero, ¿cómo vas a G? Daenerys. ¿Aún tienes el cetro que te regalé para tu boda con tu difunto esposo? Yo sí, asintió Dany, teniendo que pensar rápidamente para recordar si era uno de los pocos objetos de valor que se había llevado con ella después de la muerte de Drogo. Bien, asintió Knox. Con la cabeza ornamentada puedes hacer lo que quieras. Las joyas, la plata y el oro que se utilizaron para su construcción deberían alcanzar un precio decente. Lo que quieres y necesitas es el asta del cetro. Lo sabrás cuando véalo. Llévate este cristal contigo también. Mi conjetura es que los Eternos lo usaron como una especie de ancla, sin comprender completamente lo que tenían. Pero ahora que has sido purificado y las presencias persistentes de los Eternos purgadas desde dentro, te será de gran utilidad una vez que lo combines con lo que te regalé. Sin comprender completamente lo que estaba pasando, pero dispuesta a confiar en su maestro y en Jon, Dany extendió la mano y pidió el cristal que estaba incrustado en el respaldo de la silla. Podía sentir una resonancia con ello. Calmante. Calmante. Lo que sea que sujetaba el cristal a la silla se mantuvo solo por un momento antes de romperse, dejando que la joya del tamaño de un pulgar volara hacia su mano expectante.
¿Hay algo más que deba llevar, maestro Knox? El maestro Knox giró lentamente y sus ojos ciegos vieron mucho más de lo que ella también podía esperar. La vela te será de gran utilidad, al menos como un medio para contactarme hasta que descubras cómo configurar tu propia red de ellos. Y allí, justo más allá de esa puerta, dijo Knox, señalando una puerta cubierta de moho cerca del fondo de la habitación. Toma lo que puedas. Estos idiotas no lo necesitan. John, tenemos que ponernos en marcha. El frío aquí no favorece a los que se quedan quietos. Su maestro compartido desapareció tan pronto como terminó de hablar, dejándola a ella y a John juntos en la habitación sin nada más que los muertos para hacerles compañía. Al menos desde su lado del vínculo. Cuídate, Danny, le dijo John mientras el vínculo entre ellos comenzaba a atenuarse una vez más a medida que su imagen comenzaba a desvanecerse de su vista. Y si necesitas ayuda sobre qué hacer con el cristal cuando encuentres lo que te envió el maestro Knox, te guiaré en lo que debes hacer. Gracias, John, dijo, refiriéndose a cada palabra. Y cuídate. Puede que no lleves nuestro nombre, pero eres nuestro futuro en Poniente. Y luego él se fue, dejándola sola con sus hijos. Cambiando a Raego de nuevo, Danny se dirigió al otro lado de la habitación, hacia la puerta que Lord Knox había indicado. Al acercarse, pudo ver que la puerta estaba ligeramente fuera de lugar en comparación con el resto de la habitación. Principalmente porque no estaba completamente cubierto por una gruesa capa de polvo o moho. Y la podredumbre que se había apoderado de la mayoría de las superficies de madera de la habitación parecía ausente. Había lo que parecían surcos recientes en el suelo desde donde se había abierto la puerta. Sin siquiera molestarse en comprobar si podía abrir la puerta con la mano, extendió la fuerza y arrancó la puerta y su marco de la pared de piedra y los arrojó al otro lado de la habitación. Lo que había más allá de la puerta casi la dejó boquiabierta. Había más de una docena de cofres dentro de la habitación, cada uno de ellos fácilmente más grande que cualquier cofre de viaje que ella haya tenido o haya tenido alguna vez, y estaban esparcidos dentro de la habitación. Oro, plata y piedras preciosas rebosan de cada uno. Todo aquí era mucho más de lo que había visto en toda su vida. Y estaba ahí sentado, acumulando polvo. Supongo que los muertos no necesitan monedas ni joyas, reflexionó, mirando por encima del hombro hacia los restos aún humeantes de Piat Pre y los muertos sentados alrededor de la mesa. Aún más ahora. Y trataron de quitarme a mis hijos. Supongo que esto será una reparación adecuada por sus acciones al llevarse a mis hijos y asesinar a mi amigo. Mirando por encima de los cofres, extendió la fuerza y levantó lo que pensó que era el más lleno de los que había en la habitación. Ella frunció el ceño mientras el peso del cofre luchaba contra su levantamiento, pero a través de la fuerza era mucho más fuerte que nunca. Una vez que el cofre estuvo a un pie de distancia del suelo, levantó un segundo. Luego un tercero. Cuando comenzó a levantar el cuarto, la tensión a través de la fuerza casi se volvió demasiado para ella cuando los primeros 3 cofres descendieron ligeramente hasta el suelo. Entonces, son 4, frunció el ceño, haciendo todo lo que pudo para evitar que los cofres rasparan el suelo mientras miraba los cofres restantes. Estos tendrán que ser suficientes. Por ahora. Girándose con Raego en sus brazos y drogas sobre sus hombros, Danny comenzó la lenta caminata de regreso por el camino que había tomado con los 4 cofres siguiéndola diligentemente como caballos de carga, deteniéndose solo por un momento para agarrar la vela de vidrio de la mesa. Y arrojándolo en uno de los cofres menos llenos antes de usar la fuerza para sacar el cristal Kyber que ella creía que lo llamaba el maestro Knox, liberándolo de su lugar en el respaldo de la silla y guardándolo en su persona. Al entrar al largo pasillo, se preparó para la inevitable larga caminata que tenía por delante, pero para su mayor sorpresa, descubrió que el pasillo no era largo en absoluto. Todas las puertas que habían estado a ambos lados del pasillo habían desaparecido. Y ahora, en el mejor de los casos, menos de una docena de pasos separaban a Danny del final del pasillo. Danny, que no maldecía su repentino cambio de suerte, rápidamente cruzó la distancia y entró en la habitación ovalada que se encontraba justo más allá de la entrada. Mientras se dirigía hacia el camino que sabía que la llevaría a salir, comenzó a sentir que el peso de los cofres realmente comenzaba a apoderarse, ya que tuvo que detenerse más de una vez para concentrarse en levantar los cofres más alto para evitar que se rasparan. El terreno. Tal vez necesito entrenar así más a menudo, reflexionó, ignorando el sudor que le corría por la cara mientras seguía adelante. Recuerdo que el maestro Knox y John mencionaron entrenamientos como este antes, meditando mientras sostenían rocas más pesadas que un hombre en el aire. Nunca tuve la oportunidad de hacer esos ejercicios entre los Dothraki. Pero ahora, si realmente quiero recuperar el Imperio Valirio, necesito todo el poder que pueda conseguir.
Al parecer, en muy poco tiempo, los pasillos oscuros se ampliaron y se iluminaron, mientras ella salía a través de las fauces que conducían a la casa de los Eternos. Aunque no fue el brillo del sol lo que la recibió, como esperaba, sino más bien la luz de una docena de antorchas, cada una llevada por sus jinetes de sangre, doncellas y calazar que la habían seguido hasta la casa de los Eternos. Sarioro fue el primero en verla. El viejo oso casi dejó caer su antorcha mientras corría hacia ella mientras ella emergía de las fauces. Khaleesi. Su grito llamó la atención del resto de su gente, cada uno de los cuales detuvo lo que estaba haciendo mientras se abalanzaba sobre ella. Khaleesi, ¿estás? Estoy tan bien como se puede esperar, Ser Jorah, dijo Dany, usando la fuerza para sacar los 4 cofres y colocarlos ante ella. Pido disculpas por preocuparlos a todos. No esperaba que mi tiempo con la casa de los Eternos durara hasta el atardecer. Todos los miembros de su calazar se miraron entre sí antes de volverse hacia ella. Perdónanos, Khaleesi, dijo Irri lentamente. Pero no ha sido justo hasta que el sol descansó desde que entraste a la casa de la eternidad. Esta es la tercera noche desde que entraste a las fauces, Khaleesi. 3. ¿3 noches desde que entré a la casa de los Eternos? La idea era, cuanto menos, desconcertante. Y la mera mención de cuánto tiempo había pasado entre los Eternos pareció poner su cuerpo al día con este hecho. Casi de inmediato, sus piernas se sintieron débiles, sus ojos pesados, los baúles que llevaba cayeron pesadamente al suelo y su vientre retumbó de hambre y sed. Apenas capaz de mantenerse erguida, se sintió inmediatamente agradecida cuando Ser Jorah dio un paso adelante y le tendió la mano, no necesariamente para atraparla, sino para ofrecerle apoyo. Gracias, murmuró, poniendo una mano en el hombro del hombre mayor y haciendo todo lo que pudo para ocultar cuánto apoyo estaba recibiendo del viejo oso. A pesar de ser su gente, no le gustaba mostrar debilidad ante ellos. Rakaro. Jogo. Ago. Ocúpate de los cofres y tráelos de regreso a la mansión de Saro. Guárdalos con todo lo que tengas. Tienen lo que necesitamos para vernos comenzar de lleno en el camino hacia el futuro. Khal Drogo y yo vimos por nuestra gente. Sus jinetes de sangre no cuestionaron sus órdenes, simplemente asintieron y ordenaron a algunos otros que los ayudaran a transportar los cofres. Al final, se necesitaron 4 hombres por cofre para transportarlos. Algo que sorprendió mucho a Dany, considerando que ella misma los llevó por la casa de los Eternos. Quizás no era tan débil como pensaba. Khaleesi, dijo Ser Jorah en voz baja, todavía cerca de ella, listo para brindar ayuda en cualquier momento. ¿Dónde? Los brujos de Kark vieron sus errores al quitarme a mis hijos, dijo claramente, luchando por evitar que se notara su cansancio mientras caminaba una vez más con la cabeza en alto por las calles oscuras de Kark. Estos cofres son reparaciones de los brujos por sus acciones. Y eso es todo lo que diré al respecto. Ahora ven. Mis hijos y yo necesitamos descansar después de lo que acabamos de pasar. Mirando a través de la fuerza sobre los últimos restos de los colmillos de escarcha, Nox miró fijamente lo que había más allá. Las tierras de siempre invierno. Un lugar que incluso pocos miembros del pueblo libre se atrevían a pisar y un lugar que la Guardia de la Noche evitaba como una plaga. Una tierra que estaba lo suficientemente al norte, hacia el polo norte de este mundo, que siempre hacía suficiente frío como para tener nieve estancada. Y, si había que creer en los rumores, la tierra era a la que los otros y su ejército de muertos se habían retirado después de haber sido rechazados por Bran el Constructor y su alianza de primeros hombres, hijos del bosque y gigantes. Sin embargo, aunque podía ver la tierra, les llevaría días, si no una semana o más a pie, llegar al final de Frostfangs y pasar donde terminaban todos los mapas. Nox miró hacia atrás y observó con ojo crítico cómo los que estaban con él levantaban el campamento y se preparaban para seguir avanzando. Habían estado buscando durante semanas cualquier señal de los otros o sus espectros, y hasta ahora no han encontrado nada. Habían encontrado varios asentamientos donde había signos evidentes de lucha. Sin embargo, en cada lugar, no pudieron encontrar ni un solo cadáver. Encontraron tiendas de campaña, pieles, todo lo que valía su peso en oro para el pueblo libre estaba tirado por ahí. Sin embargo, no se había encontrado ni un solo cuerpo, ni caliente ni frío. Para Nox y el pueblo libre, esa era toda la evidencia que se necesitaba para demostrar que los otros estaban ahí fuera, aumentando su ejército y preparando su invasión del sur. Claro, Nox sabía, por molesto que fuera admitirlo, que no podría lograr que el sur se reuniera a menos que tuviera pruebas de sus afirmaciones. Sin él, esos tontos de mente estrecha se quedarían sentados de brazos cruzados en sus fortalezas hasta que los otros y sus espectros estuvieran literalmente escalando sus muros.
Solo había un último lugar al que mirar antes de que cambiaran de dirección oeste a dirección norte, y era un valle solitario que yacía enclavado en las montañas Frostback, apenas por debajo de las tierras de siempre invierno. El valle estaba cubierto por una niebla aparentemente perpetua. Normalmente, tal niebla no duraría mucho tiempo hasta que saliera el sol, pero debido a su ubicación, el sol nunca alcanzó realmente lo alto en el cielo, dejando la tierra en un estado casi perpetuo desde el amanecer temprano hasta un rápido atardecer y noche. El pueblo libre, al menos los pocos que conocían este lugar, habían llegado a llamarlo el Valle de la Niebla, un nombre verdaderamente inteligente. Pero si Nox intentaba ocultar algo o a alguien, este sería el lugar desde donde lo haría. Y dado que su capacidad de sentir a través de la fuerza se estaba distorsionando, a pesar de que el sudario que sentía no ganaba fuerza, tenía la sensación de que encontrarían algo más adelante. Maestro, todo está empacado y los hombres están listos para partir. Asintiendo, Nox no se volvió hacia su aprendiz, prefiriendo seguir mirando hacia el valle de la niebla que se encontraba debajo. Dime, John, ¿qué sientes? Podía sentir a su aprendiz intentar alcanzar la fuerza antes de retroceder rápidamente sobre sí mismo. Es extraño, maestro. Cada vez que me acerco al valle, simplemente se siente mal. No está mal, y no es como golpear una pared. Es como si mis sentidos se volvieran inseguros. Como mirar mi reflejo en las aguas termales. Agua justo después de que alguien saltó. Y no puedo evitar sentir que estamos siendo observados. Eso es porque somos mi aprendiz, respondió Nox, lo que provocó que el sable de luz de John cayera inmediatamente en su mano mientras John se preparaba para una pelea. Guarda eso. Alguien, o varias personas al menos nos han estado siguiendo durante los últimos días. Son muy buenos escondiéndose y se mantienen lo suficientemente lejos como para evitar que los veamos o incluso los sintamos. Pero no pueden ocultarse por completo. ¿Los caminantes blancos? Nox negó con la cabeza. No. Si fueran ellos, nos habrían atacado mientras dormíamos. Esto es algo, o alguien más. Y apuesto a que obtendremos nuestra respuesta sobre quién o qué son en ese valle. Entonces, ¿quién, maestro? Nox tenía sus sospechas, pero no les daría voz hasta estar seguro de ellas. Lo sabremos pronto, dijo, señalando a los que lo seguían. Pongámonos en movimiento. Y tenga cuidado con su paso. Es un largo camino hacia abajo si da un paso en falso. Nox tampoco había estado exagerando cuando dijo eso. A su grupo le llevó desde el amanecer hasta casi el atardecer descender por la ladera de la montaña, navegando por las laderas lo mejor que pudieron sin ningún camino discernible que condujera hacia abajo. Y mientras descendían hacia la niebla, Nox sintió un pico de incertidumbre proveniente de la fuerza. Esta niebla no era del todo natural. Alguien, o algo, lo estaba sosteniendo. No. Estaban haciendo más que eso. Levantando la mano para indicarles a los demás que se detuvieran, Nox hizo un gesto a uno de los Free Folk hacia adelante, tomó el trozo de cuerda que llevaban y comenzó a desenrollarlo. Todos sujen esto, dijo, tomando la delantera mientras el resto del grupo se alineaba con la cuerda. No confíes en nada de lo que ves u oyes en la niebla. Mantén siempre la vista hacia adelante y no sueltes esta cuerda. Si lo haces, entonces la muerte será una misericordia. ¿Maestro? Preguntó John, tomando su lugar justo detrás de él con Ygritte y Benjen en fila justo detrás de él. Archon dejó escapar un pequeño grito de incertidumbre desde su lugar sobre los hombros de John. La cabeza del pequeño dragón se movía de un lado a otro tratando de mirar en las profundidades de la niebla. E incluso Fantasma parecía nervioso cuando el normalmente silencioso lobo huargo gruñía en voz baja y permanecía cerca de John. Esta niebla no es completamente natural, explicó Nox. Un usuario poderoso de la fuerza, o quizás varios más débiles, no solo están sosteniendo esta niebla, sino que también están produciendo un alucinógeno para aquellos de mente débil. Como para demostrar su punto, uno de los miembros de la Guardia de la Noche cerca de la parte trasera de la línea gritó el nombre de una mujer en la niebla antes de soltar la cuerda y correr lo más rápido que pudo después de lo que vio. «Detente, tonto». Benjen gritó, a punto de perseguir al hombre, solo para detenerse cuando Nox lo mantuvo en su lugar con la fuerza. «Déjalo ir», dijo Nox con frialdad, y solo soltó al primer ranger una vez que estuvo seguro de que el hombre no estaba a punto de despegar. Ya sea por el frío, una caída o por las tierras salvajes del norte, ese hombre ahora es un hombre muerto. Lo único que lograrás yendo tras él es agregar tu cadáver al de él. Ahora movámonos. El anochecer ya había comenzado cuando el suelo comenzó a nivelarse bajo sus pies. Habían perdido a uno más desde que entraron en la niebla, una mujer del pueblo libre que vio algo en la niebla que la hizo correr y gritar en la oscuridad antes de que su voz se cortara sin previo aviso.
Y a medida que el suelo se niveló y se volvió más suave, Nox y los demás disfrutaron de un sitio que ninguno de ellos realmente esperaba. Arcianos, respiró y grité, mirando el árbol blanco con hojas rojo sangre ante ellos. Hay docenas de ellos. Más. Nox respondió. Había más arcianos aquí que en la isla de las Caras, con diferencia. Si bien muchos en el norte y aquellos entre el pueblo libre considerarían este lugar como tierra sagrada, para Nox era irritante. Los arcianos actuaron como conductos para la fuerza, amplificándola. Lo cual normalmente era algo bueno. Pero existía algo demasiado bueno. Con docenas, tal vez cientos, o incluso un bosque entero lleno de arcianos, la fuerza cantaba a tal grado que prácticamente gritaba en los oídos de Nox y cegaba su vista de la fuerza. Tuvo que llevar sus sentidos a propósito hasta el punto en que apenas podía ver o sentir algunos pasos a su alrededor para mantener el ruido en su cabeza justo antes del dolor. Maestro, dijo John en voz baja, su aprendiz claramente luchando contra su propio dolor con la cantidad de fuerza pura que fluía a través de esta ubicación específica. Retrae tus sentidos casi por completo, ordenó Nox, una orden que su aprendiz siguió de inmediato, obteniendo una expresión de alivio al hacerlo. Pensar que tal arboleda existió, y tan lejos al norte, comentó Benjen, acercándose a uno de los arcianos y colocando su mano contra su corteza blanca en un momento de reverencia. Hay historias de tal vez uno o dos bosques de este tipo en el norte, pero realmente no se ha encontrado ninguno. Fuera de los bosques de dioses, se pensaba que la isla de las Caras era el último bosque de arcianos. Los verdaderos dioses todavía tienen fuerza aquí en el verdadero Norte Stark, dijo Ygritte, aunque incluso su actitud arrogante disminuyó ligeramente al ver tantos arcianos tan juntos. Este será un lugar sagrado como esos elegantes septos en los que los sureños siempre están orando. Y no está desprovisto de ocupantes. Dijo Nox, deteniéndose abruptamente. Incluso con sus sentidos concentrados solo en el área inmediata para evitar sentirse abrumado, todavía era capaz de sentir cuando uno, o más bien varios, ojos lo estaban observando. ¿Van a seguir escondiéndose detrás de los árboles y la niebla? ¿O finalmente van a salir y saludarnos como gente civilizada? Hubo un leve crujido en el bosque, lo que hizo que todos los pueblos libres y los hermanos negros se prepararan para la pelea. Pero Nox simplemente extendió su mano para evitar que hicieran algo imprudente. Incluso con sus sentidos embotados hasta el punto de casi la inexistencia, no podía sentir la malicia proveniente de aquellos que se escondían entre los árboles, solo curiosidad y esperanza. Unos cuantos susurros más tarde, y una pequeña figura salió de detrás de uno de los árboles. Fue una rareza. Era claramente una figura humanoide femenina con piel cenicienta y cabello que recordaba más a ramas, hojas y cabello. Y también medía poco más de la mitad de la altura de Nox, lo que la hacía apenas del tamaño de un niño. Sin embargo, podía decir que esta pequeña criatura era poderosa y vieja, a pesar de su tamaño y apariencia. Solo había una criatura así en este mundo que Nox conocía y que coincidía con esta criatura. A su alrededor, tanto el pueblo libre como los hermanos respiraron colectivamente mientras contemplaban a la criatura que tenían delante. Uno que todos conocían. Sin embargo, uno que nunca habían pensado ver. ¿Los niños del bosque? John respiró, mirando completamente asombrado a la diminuta mujer frente a ellos. La pequeña figura volvió sus ojos amarillos hacia John, su cabeza inclinada hacia un lado mientras lo hacía. ¿Niños del bosque? Repitió, sorprendiendo a muchos con la facilidad con la que pronunció sus palabras. Sí, ustedes los humanos nos llaman así, ¿no? Aunque, para nosotros, ustedes son los niños, ya que incluso el mayor entre ustedes apenas tendría edad suficiente para tener una pareja entre nosotros. Manteniendo sus manos deliberadamente alejadas de su cintura en una muestra de no agresión, aunque estaba listo para usar su sable de luz en su mano en cualquier momento si las cosas iban mal, Nox dio unos pasos hacia la mujer, desviando su atención de John. Soy Alim Nox de Winterfell. Estamos aquí para conocer la amenaza de los otros y traer pruebas al sur para que podamos traer al resto de esos señores gordos y holgazanes aquí para acabar con ellos. La hembra parpadeó lentamente. Te conocemos. Hechicero. Sid. Usuario de la misma magia que Bran Stark, el que unificó la tierra para hacer retroceder a aquellos que buscarían nuestra destrucción. ¿Tú conocías a Bran el Constructor? Jon cuestionó emocionado. La pequeña criatura miró hacia Jon y sacudió la cabeza. No. Vivimos durante siglos. No milenios. Pero conocemos a Bran Stark el Unificador. El último verdadero amigo de nuestro pueblo. Una ola de tristeza creció dentro de la mujer, pero rápidamente fue apartada. Puedes referirte a este como hoja. Y los hemos guiado aquí desde antes de que los dragones llegaran a esta tierra.
Courage again caused no shortage of murmurings amongst those behind Knox, but he wasn't necessarily surprised. She did say that her people lived for centuries. And the children would not be the first long-lived species he'd met. In fact, humans were often considered to have one of the shortest lifespans in the greater galaxy. Leaf, Knox said, taking another step forward. I will be succinct. What do you know of the others? And where can we find them and their army of the dead? Leaf again tilted her head. We know much. Far more than humans. We remember where you forgot. We know of them. Long have they bided their time waiting for humans to forget, and now that they have, they move. We also know of you. And we know that they know of you. You have changed much. The song that was once written has been erased with your presence alone. They know this. They fear this. They fear you. And those like you. For like us, they remember well the one who unified the land and pushed them back to the lands of always winter. Come, there is much to say. Turning abruptly, Leaf quickly disappeared back into the forest. Her skin and hair masking her almost perfectly with her surroundings and her feet leaving no tracks in the soil to follow. The only reason they could even follow her was because she was purposefully showing herself. But Knox was sure that if she had wanted to, she could have disappeared without a trace. No sense standing here freezing, Knox said, motioning for everyone to follow him. Keep your hands off your weapons, but stay ready. Something doesn't feel quite right about all of this. How so, Master? John asked as they followed Leaf, his apprentice glancing off into the forest as several of the other children of the forest made themselves visible for a moment before disappearing behind a tree. I don't sense anything. Not surprising given where we are, Knox responded, doing all he could to keep on Leaf's trail. But still, something isn't entirely right. This just seems too easy after everything we've done to get here. Plus, the children have managed to hide themselves from the free folk and the others in this valley for thousands of years. They probably could have stayed hidden, yet they have chosen not to. We need to find out why. Eventually, Leaf led them to a weirwood that would put even the rusher trees of Kashyyyk to shame. The root system was partially above the surface of the ground, and it was into the roots that Leaf led them. A dozen or more eyes were peeking out at them from within the roots. Clearly the other children of the forest were still too unsure to come out and see them. Come, Leaf said, ducking into a small opening within the roots that was only just slightly larger than herself. And no fire, this is our home and our connection to the gods. We would not risk any harm to come to it. Agachando la cabeza en el túnel, Knox notó de inmediato que mientras se dirigían hacia las raíces, no estaba oscuro. Una luz tenue era emitida por pequeñas piedras que se colocaban periódicamente dentro de las raíces y el suelo para emitir la luz suficiente para que aquellos que tenían ojos pudieran ver hacia donde se dirigían. Aunque solo fuera por poco. Interesante uso de la fuerza, señaló Knox, tomando una de las piedras y examinándola. Parecía simplemente una piedra ordinaria con algún tipo de diseño rúnico que había sido imbuido de la fuerza. Si pudiera replicarlo, podría tener una lámpara sin mecha. Otro paso adelante para el norte y su base de poder. ¿Te importa si tomo uno de estos para estudiar? Leaf se detuvo cuando claramente comenzó a debatir en silencio consigo misma. Puedes. Aunque eso es todo lo que puedes tomar. Dijo simplemente antes de continuar hacia las profundidades de las raíces de Arciano. Por los dioses, respiró Benjen mientras atravesaban más y más el sendero debajo del Arciano. Si me hubieras dicho incluso esta mañana que no solo conocería a los niños, sino que ellos me llevarían a su hogar bajo el Arciano más grande jamás visto en un valle protegido con magia, te habría llamado loco. Quédate con nosotros un poco más, tío, respondió John con buen humor mientras se agachaba y se abría paso por el camino de las raíces. Honestamente, desearía poder decir que esta es la experiencia más extraña que he tenido en mi vida. Pero desde que conocí al maestro Knox, diría que este es solo un día más para mí. Lentamente los túneles y las raíces comenzaron a ensancharse hasta que se abrieron en una cámara o gran caverna. Docenas, tal vez cientos de ojos y voces los saludaron mientras Leaf conducía a su pequeño grupo hasta el mismo centro de la caverna, que estaba ubicada sobre una gran estructura de raíces que apenas era lo suficientemente grande como para albergar quizás una docena de individuos. Haciendo un gesto a la mayoría de sus hombres para que se quedaran atrás, Knox ascendió a las raíces con John y Grite y Benjen con Ghost saltando tontamente tras ellos. Pero antes de que pudieran subir completamente a la plataforma, Leaf se detuvo abruptamente frente a ellos. Justo frente a ella estaban otros 3 niños. Obviamente, 2 machos estaban delante y una hembra ligeramente detrás. Ladra, dijo Leaf, su voz temblaba ligeramente. Esto ya ha sido decidido, No, Leaf. Tú lo decidiste. El hombre a la cabeza, Bark, dijo, entrecerrando sus ojos amarillos. Los humanos no son más que problemas.
Nos expulsaron de nuestras tierras. Mataron nuestros árboles y nuestra conexión con los dioses. Solo Bran el Unificador demostró que era digno. Sin embargo, desde entonces, los humanos lo han olvidado. Nos cazaron. Nos mataron. Mataron a nuestros árboles. No se puede confiar en ellos. Frunciendo el ceño, Nox se acercó a Liv mientras le indicaba a Jon y Grite y Benjen que estuvieran listos. ¿Y quién es este, hoja?, preguntó, inclinando su cabeza hacia el hombre. ¿Tu segundo? ¿Compañero? ¿Compañero? Ninguno de los dos, respondió Liv sucintamente. Se tomó esta decisión, Bark, y la oferta fue rechazada. He seguido el consejo cuando me dieron un... No has hecho caso de nada. Gritó Bark, una ola de energía de la fuerza surgió de su grito, sorprendiendo a Nox mientras rápidamente se preparaba contra el grito. Se dieron consejos pero fueron ignorados. Pero yo lo sabía mejor. Yo también fui. Se me mostró lo que usted ignoró. No hay nada que ganar con esto. El trato nos dará tiempo. Tiempo que no tendremos con ellos. ¿Negociar?, cuestionó Nox, girando la cabeza hacia Liv y luego hacia Bark. ¿Qué trato? Bark se burló, el lado oscuro de la fuerza salió de él mientras su odio alimentaba su poder. Nada que deba preocuparte, humano. Ya no. Podrías compartir orígenes con Bran el Unificador. Pero ahí es donde terminan tus similitudes. No podemos confiar en los humanos. Ya no. Los dos que estaban al lado de Bark levantaron las manos, con piedras brillantes en las palmas. Pero a pesar de lo rápidos que eran, Nox lo era. Con apenas un movimiento de muñeca, envió a los dos volando hacia atrás y hacia la maraña de raíces antes de retorcer pedazos de raíces alrededor de ellos para mantenerlos en su lugar. Las piedras que sostenían quedaron flotando en el aire como un par de luciérnagas. Hechicero. Ladra. Detén esto ahora. Gritó Liv, interponiéndose entre ellos incluso cuando Nox se agachó y sacó su sable de luz. No te traje aquí para pelear. No. No lo hiciste. Nox respondió, activando su sable de luz y causando más que un poco de malestar entre quienes estaban con él, ya que no querían luchar contra los niños. Pero aparentemente no hablas por todos, ni siquiera por la mayoría de los presentes. De lo contrario, este nunca habría podido intentar un atentado tan mal concebido contra mi vida. Bark le gruñó, no hables poco de eso que no sabes nada. Sabía que esto no sería suficiente. Y además, no necesito matarte. Nox solo tuvo un momento de advertencia de la fuerza antes de sentirla. Docenas de bombas concentradas de la fuerza plantadas bajo sus pies y alrededor de la estructura central sobre la que él y los demás estaban parados. Volver. Su grito llegó demasiado tarde cuando las bombas de la fuerza se encendieron, sacudiendo el suelo y las raíces, arrojando fuego, tierra, madera y piedras por todas partes como metralla. Nox tuvo el tiempo suficiente para desactivar su sable de luz y colocar un escudo de la fuerza para protegerse a sí mismo, a Jon, y Grite, Benjen y Liv antes de sentir que las raíces bajo sus pies cedían. Lo siguiente que supo, su mundo quedó rodeado de oscuridad cuando el aire pasó volando a su lado. Raíces duras, rocas y tierra lo arrojaron mientras caía libremente a través del sistema de raíces hacia profundidades desconocidas. La única razón por la que los impactos contra su persona no rompieron su cuerpo fue porque, por instinto, tan pronto como el suelo desapareció bajo sus pies, se envolvió a sí mismo, a Jon, y Grite, Benjen, Liv e incluso a Ghost en capullos de energía de la fuerza. Sin embargo, debido a la prisa con la que erigió los capullos, y con la cantidad que creó, eran mucho más débiles que si simplemente se hubiera centrado solo en sí mismo. Y debido a eso, cada impacto con las raíces, el suelo o la roca se sintió con una fuerza apenas inferior a la de romper huesos. De repente, su espiral descendente terminó cuando chocaron contra algo sólido y dejaron de caer más y la oscuridad lo reclamó. En circunstancias normales, Dany solía tener el sueño ligero, podía levantarse y estar lista en cualquier momento. Pero después de su terrible experiencia en la Casa de los Eternos, le resultó increíblemente difícil abrir los ojos y abandonar la comodidad de su cama. A pesar de poder escuchar la risa de su hijo Raego, seguida por los suaves arrullos de Irri y Droga correteando, Dany no quería abrir los ojos. Ella solo quería descansar. Khaleesi no debe ser molestada, Jorah el Andal. Al escuchar el tono bastante irritado en la voz de Hiki, Dany abrió los ojos lo suficiente para ver que su doncella estaba parada frente a la puerta de sus habitaciones. Lo sé, llegó la voz baja de su espada jurada justo al otro lado de la puerta ligeramente abierta. Normalmente, la dejaría descansar todo el tiempo que necesite. Sin embargo, el príncipe comerciante la ha llamado.
Algo ha sucedido mientras ella estaba descansando y necesita saberlo. Suficiente, Siseo Hiki. Khaleesi verá al comerciante cuando ella esté. Ya estoy despierta, Hiki, dijo Dany, luchando contra los últimos restos de su sueño y sentándose erguida en su cama. Ser Jorah, dile a Saro Xhoandaxos que me ocuparé de él poco después de estar debidamente preparado. Sí, Khaleesi, sonó la voz de Jorah desde el pasillo, seguida rápidamente por el sonido de pasos alejándose mientras Hiki cerraba la puerta de sus habitaciones temporales. Khaleesi, dijo Hiki, acercándose a ella mientras Sirri traía a Raego mientras Droga correteaba entre las sábanas, ansiosa por la atención de su madre. No necesitas responder al llamado de este comerciante tan apresuradamente. No es digno de ser tu igual. Nos ha abierto su casa, Hiki, reprendió Dany a su criada. El hecho de que no sea un guerrero no significa que no valga la pena. Sin embargo, ha hecho poco para ayudarnos, Khaleesi, respondió Hiki, sin condenar sino simplemente afirmando un hecho. Sus palabras eran ciertas, por mucho que Dany preferiría decir lo contrario. Pero aparte de abrir su casa para que ella y los suyos descansaran y darle la oportunidad de hablar con los diferentes líderes de Karth, Saro había hecho poco para promover su propia causa. E incluso que él le diera la oportunidad de hablar con los líderes de Karth lo hizo principalmente para promover su propia posición. Es cierto que le había dado muchos regalos, pero todos eran regalos de cortejo. E incluso su oferta de alianza para su nueva Valiria dependía de que ella ya estuviera en camino de hacer realidad su sueño. Pero si bien él realmente no había hecho todo lo posible para ayudarla, ni siquiera se había alineado completamente con ella y su causa, ella no quería enemistarse con él. Preparándose lo más posible, Dany una vez más dejó a sus hijos en las capaces manos de sus doncellas y se dirigió hacia su actual benefactor. La llevaron directamente al solar del hombre, donde los guardias la dejaron entrar y cerraron las puertas detrás de ella sin pronunciar una sola palabra. Saro estaba inclinado sobre su escritorio, sus ojos recorriendo 3 rollos diferentes de pergamino que estaban extendidos sobre su escritorio. Khaleesi, me alegra que hayas venido tan rápido. Confío en que hayas tenido oportunidad de descansar. Dijo el hombre, levantándose en toda su altura. Sí, maestro Saro, respondió cordialmente Dany. Una vez más, estoy en deuda contigo por darnos a mí y a los míos la oportunidad de descansar y recuperarnos de nuestra última experiencia. Ante eso, el rostro de Saro decayó. Sí. Desafortunadamente, me temo que tu tiempo de descanso ha llegado a su fin, Khaleesi. Cruzando las manos detrás de la espalda, Saro caminó lentamente alrededor de su solar. A lo largo de los años, la única razón por la cual los entronizados, los nacidos puros, no han sido superados por los 13, el gremio de Spicers o la hermandad de Turmalina es porque cuentan con el respaldo de la Casa de los Eternos. Pero ahora, a pesar de que la Casa de los Eternos sigue en pie, se han quedado en silencio. La gente siente curiosidad por el repentino silencio y los susurros abundan. A pesar de que los Pureborn intentan sofocar cualquier rumor, ahora es bien sabido que la Casa de los Eternos ha sido destruida. Y ahora los Pureborn están luchando, no solo para evitar que los gremios de comerciantes tomen el control de la ciudad, sino también para calmar a la población. Para hacerlo, están buscando al responsable y tienen la intención de someterlo a un juicio falso, antes de ejecutarlos públicamente como muestra de fuerza. El corazón de Dany se detuvo y su cuerpo se enfrió. Saro siguió adelante a través de su silencio. Si bien nadie sabe lo que realmente sucedió en la Casa de los Eternos, es bien sabido que solo tú te aventuraste en ella. Y tras tu salida de la casa, una hazaña que pocos fuera de los brujos pueden presumir, los Eternos se han quedado en silencio. ¿Y cuál es su posición en este sentido, maestro Saro? Dany preguntó tentativamente. Si bien estaba segura de su propio poder, ahora más que nunca, no creía que fuera capaz de enfrentarse a los Pureborn, a la guardia de la ciudad y a todos los gremios de comerciantes simultáneamente. Suspirando, Saro volvió a su escritorio. Si bien los Pureborn han tomado una decisión respecto a ti, he logrado evitar que los 13 tomen decisiones precipitadas. El gremio de Spicers también se inclinará por el lado de la expulsión en lugar de la muerte, ya que no quieren arriesgarse a arruinar el futuro. Hay vías de comercio contigo si cumples tu promesa de devolver Valiria. Sin embargo, la hermandad de Turmalina desea que tu ejecución pública y brutal se lleve a cabo de inmediato. Dany sintió que se le hundía el estómago. Si bien no se arrepintió de sus acciones contra la Casa de los Eternos, ya que esas abominaciones necesitaban morir y se habían ganado bien su destino, sí lamentó la pérdida de un aliado potencial tan poderoso como Karth. Aunque considerando que había logrado poco o ningún avance para asegurar una alianza, tal vez realmente no había perdido nada. Parece que no tengo otra opción, respondió Dany.
No me disculparé por mis acciones, y si más personas supieran la verdad de los Eternos, estarían alabando mi destrucción de esas abominaciones en lugar de buscar mi cabeza. Efectivamente, asintió Saro antes de tomar un trozo de cera y derretirlo sobre una vela, goteando la cera caliente sobre una carta cerrada antes de presionar su sello en la cera y dejar que se endureciera. He enviado un mensaje al puerto para que 3 de mis barcos estén preparados para tu uso, Khaleesi. Te llevarán a ti y a los tuyos a donde quieras ir antes de que regresen. Desearía poder hacer más por ti, Khaleesi. Pero no miedo hasta que se traiga la estabilidad a Cart. Hay poco que pueda hacer para ayudarlos más sin poner en riesgo mi propia posición entre los príncipes mercantes. Era, mucho menos de lo que esperaba, pero ella no era de las que rechazaba un regalo así cuando se lo ofrecían. Gracias, maestro Saro, dijo, aceptando gentilmente la orden. Su generosidad y apoyo no serán olvidados. Saro simplemente extendió las manos. Eso es todo lo que puedo pedir, y desearte buena suerte en tus proyectos futuros. Y en ese sentido, si realmente quieres recuperar a Valiria, necesitarás un ejército a tus órdenes. Puedo sugerirte que navegues hacia Astapor, buscar a los buenos maestros e intentar comprar algunos inmaculados. Puede que no puedas permitirte muchos en este momento con lo que tienes, pero hay pocas fuerzas de combate mejores en todo eso y poniente. Dany conocía a los inmaculados, conocía su reputación. Tanto como algunos de los mejores guerreros de todos esos, como los rumores de lo que deben pasar para alcanzar ese nivel. Pero más que eso, eran esclavos. ¿Realmente quería construir su imperio sobre la base de un ejército de esclavos? Por supuesto, la esclavitud no solo era legal, sino que formaba parte de la vida en esos. Pero aún así, utilizar esclavos para construir su imperio no necesariamente le sentaba bien. Pero ¿dónde estaba ahora, sin aliados, sin apoyo y solo unos pocos cofres de oro y joyas, realmente tenía muchas opciones? Tomaré en consideración su consejo, maestro Saro, dijo Dany, girando la escritura en sus manos. ¿Cuándo estará listo el barco para zarpar? Antes del mediodía, Khaleesi, respondió Saro, sorprendiéndola de lo pronto que tendría que irse. Pido disculpas por la partida abrupta, pero hoy se habló del llamado para su captura y posible ejecución. Y no me atreví a tentarlo a quedarse para que los Pureborn o la Hermandad logren capturarlo a usted y a los suyos. Entiendo, respondió Dany, suspirando por perder otro hogar potencial. Reuniré a mi gente y me dirigiré al puerto inmediatamente para zarpar. Te lo agradezco, Sarox o Andaxos. No olvidaré lo que has hecho por mí y por aquellos bajo mi mando. Y cuando reforje Valiria de sus cenizas, espero saber de ti otra vez. Dándole a su anfitrión una última reverencia de agradecimiento, Dany abandonó su presencia y regresó a su habitación. Mientras caminaba, dio órdenes a Serjora y sus jinetes de sangre para que comenzaran a cargar sus posesiones y se prepararan para su partida inmediata. Ninguno de ellos la cuestionó y partieron para ver cumplidas sus órdenes. Al regresar a su habitación, vio a Irri y Hiki esperándola con su hijo y su hija. «Nos vamos». Inmediatamente, dijo, acercándose a Irri y tomando a su hijo de manos de su doncella. Al igual que sus jinetes de sangre, ninguna de las mujeres perdió el tiempo mientras se apresuraban por la habitación, empacando todo lo que podían. Los regalos de Saro durante su estancia aquí, los cuales planeaba vender por monedas tan pronto como pudiera encontrar un comprador digno. Vestidos, ropa de cama. Incluso un orinal fue recogido por sus doncellas y guardado. La mayor parte de lo que agarraron no eran regalos que les habían dado, pero dudaba que Saro se quejara ya que nada de lo que agarraron era caro. Al menos no en comparación con lo que estaban dejando atrás. Antes del mediodía, todo lo que Dany y su calazar tenían fue cargado en carros y llevado al puerto donde esperaban los 3 barcos bajo el mando del empleado de Saro. Los estibadores y su calazar no perdieron el tiempo cargando todo en los barcos, y los cofres de oro y joyas se colocaron a propósito en la cabina de Dany por seguridad. Y poco después del mediodía tiraban las cuerdas del barco y dejaban a Cart detrás de ellos. Sus jinetes de sangre y sus doncellas estaban claramente incómodos por estar en el mar, ya que se apoderó de su superstición con respecto al agua que sus caballos no podían beber. Pero la compostura de Dany, junto con la de Serjora, ayudó a aliviar algunas de sus preocupaciones. Al ver que todos estaban acomodados, Dany se disculpó y se dirigió a su cabaña privada con su hijo y su hija. Al llegar a su cabaña, Dany miró su habitación. Quizás solo tenía unos pocos pasos de ancho y lo suficientemente largo para que cupiera la cama dentro, y con los cofres de oro y los que contenían sus artículos personales, así como una pequeña cuna para Raego, apenas tenía espacio para caminar. Dejando a su hijo en su cuna, ayudó a Droga a sentarse en el pequeño colchón de paja junto a él. Casi tan pronto como los dos cayeron, cerraron los ojos y se fueron al reino de los sueños.
Sonriendo al ver a sus hijos, Dani se permitió un momento para simplemente pararse y observarlos dormir antes de pasar a uno de los cofres que contenían sus artículos personales. No le tomó mucho tiempo encontrar lo que estaba buscando mientras sacaba el cetro de plata que le habían regalado en su boda con Drogo, así como el cristal blanco ahora débilmente brillante que liberó de la Casa de los Eternos. Dejando a ambos en la única superficie disponible para ella, su propia cama, Dani miró los dos objetos, preguntándose qué se suponía que debía hacer con ellos ahora. El maestro Nox y Jon me dijeron que usara la fuerza, y yo sabría qué hacer, reflexionó, mirando los dos objetos en su cama, pero sin ver nada obvio con respecto a los dos. ¿Realmente habría sido tan difícil para ellos simplemente decirme qué se espera que haga con esto? Ignorando la parte superior del cetro, Dani se centró en el eje como le dijo el maestro Nox. Había pasado una buena cantidad de tiempo antes repasando cada parte del cetro, ya que siempre podía sentir una débil resonancia en él. Pero ella nunca había notado nada fuera de lo normal en ello. Estuvo tentada a acercarse a través de su conexión y exigirle respuestas a Jon. Pero ella contuvo ese deseo, al menos por ahora. Sabía que se trataba de una especie de prueba. Uno que ella tenía la intención de completar por su cuenta. Después de todo, ¿cómo se podía esperar que ella recuperara el imperio más grande que jamás haya existido si tenía que seguir arrastrándose hasta Jon y el maestro Nox en busca de respuestas cada vez que algo la confundía? Al pasar sus ojos por las intrincadas líneas del mango por 10ª vez, notó algo justo delante de la cabeza del cetro. Una ruptura en el diseño de líneas recargadas y decoraciones. Aprovechando ese descubrimiento, utilizó una pequeña cantidad de fuerza y tocó suavemente la rotura del diseño. Y para su sorpresa, un trozo de metal del tamaño de la uña de su pulgar se soltó, revelando algo debajo. Su entusiasmo por el descubrimiento aumentó mientras seguía haciéndolo, usando la fuerza para retirar suavemente pequeños trozos de metal del eje, revelando un objeto secundario escondido con el cetro. El mundo que la rodeaba se desvaneció mientras trabajaba, desarmando el cetro pieza por pieza. Irri vino y le ofreció una cena, que ella tomó rápidamente antes de cerrarle la puerta en la cara a su doncella. Incluso después de que su hijo y su hija se despertaron de la siesta, Dani siguió trabajando mientras intentaba entretener a sus hijos. Cuando el sol estuvo cerca del horizonte, su cama era un desastre de joyas y piezas de metal. Y en el centro del desorden había un único objeto aproximadamente del largo de su antebrazo y poco menos de 3 dedos de ancho. Sabía exactamente lo que era ahora, a pesar de que solo había visto 2 de esos objetos en toda su vida. Dudaba que quedara alguien en Poniente o esos que no supiera lo que era. Era un sable de luz. No era nada ornamentado, solo una simple empuñadura de acero plateado con extrañas protuberancias que ella no tenía idea de para qué estaban destinadas. Pero en ese momento, era lo más maravilloso que jamás había visto junto a su hijo y su hija recién nacidos. Jon me mostró cómo hacer esto una vez antes, pensó, recordando una de sus conversaciones que había tenido con Jon, donde su sobrino había repasado todos los aspectos de su sable de luz que él entendía. Lo que estaba buscando no estaba en el mismo lugar que el sable de luz de Jon, pero pudo encontrar la pequeña cavidad dentro de la empuñadura, escondida detrás de una pequeña placa que solo podía moverse con la fuerza. Al abrir la cavidad, usó la fuerza para recoger el cristal aún brillante y colocarlo con cuidado dentro. Tan pronto como colocó el cristal en su lugar, pudo sentir una respuesta inmediata desde la empuñadura en su propio ser. Era como si esta espada, su espada, tuviera voluntad propia y aprobara que ella la sostuviera. Sosteniéndola en alto, Dani se aseguró de tener suficiente espacio antes de girar una parte de la empuñadura con el pulgar. Inmediatamente su cabina brilló con una suave luz blanca mientras la espada cobraba vida ante ella. Sonriendo, Dani movió lenta y cuidadosamente la espada hacia adelante y hacia atrás, escuchándola tararear y cantar en el aire mientras se movía. Puede que no haya ganado un ejército o incluso un aliado en Kart. Pero esto ciertamente hace que mi estancia en esa temida ciudad valga la pena. Recostándose en su asiento, Joffrey observó con una sonrisa en su rostro cómo los 2 luchadores debajo de él en el foso se rodeaban cuidadosamente, con las armas ensangrentadas listas y sin una sola pieza de armadura entre los dos mientras la multitud vitoreaba. Ansioso de que se derrame sangre. A pesar de que los combatientes estaban armados y ensangrentados, estaba claro que la lucha era unilateral. Y eso se podía ver simplemente por la gran diferencia de tamaño entre los 2 hombres. Uno era simplemente un pueblo patético. Mientras que el otro era claramente un guerrero, con brazos más anchos que la cabeza de su oponente. El hombre más pequeño seguía blandiendo su arma ensangrentada de un lado a otro frente a él como si estuviera tratando de avivar las llamas en lugar de luchar. El guerrero, sin embargo, uno de los favoritos de Joffrey, simplemente esperó hasta que el idiota se extralimitó.
Agarrando al hombre pequeño por la muñeca, el guerrero le torció el brazo, lo que le hizo soltar el arma y gritar de dolor cuando se rompió el brazo. Después de obligar al hombre más pequeño a arrodillarse, el guerrero levantó su espada ensangrentada y astillada para deleite de la multitud. Cambiando su agarre sobre el pequeño idiota, el guerrero rápidamente envolvió su brazo alrededor del cuello del pequeño hombre, forzando su cabeza a mirar hacia arriba. Maravillosamente lentamente, el guerrero empujó la punta de su espada entre los dientes del hombre. Una vez dentro, siguió empujando hacia abajo lentamente, muy lentamente, forzando la hoja a bajar por la garganta del hombre. Los bordes dentados cortaron la boca del hombre mientras la sangre brotaba de su boca mientras intentaba gritar de agonía. Después de empujar la hoja hacia abajo hasta la empuñadura, el guerrero la giró, obligándola a salir del pecho, la garganta y la boca del hombre, cortando huesos, órganos y carne como si no fueran nada. Sonriendo ante la exhibición, Jaffrey aplaudió ligeramente mientras miraba hacia su compañero, Baelis. Su maestro de monedas y su asesor mostraron cuán débil era realmente, ya que su rostro estaba blanco y claramente estaba haciendo todo lo que podía para no mirar la maravillosa brutalidad que ocurría justo debajo de ellos. Aún me parece notable que, a pesar de tu clara debilidad por la sangre, Lord Baelish, puedas seguir encontrando tontos que estén dispuestos a luchar contra los campeones del ring. Baelis simplemente se encogió de hombros mientras se alejaba del ring mientras sacaban el cuerpo y arrojaban arena fresca sobre la sangre para prepararse para el próximo combate. Nunca faltan aquellos que harán cualquier cosa por dinero, excelencia. Uno simplemente necesita saber dónde buscar para encontrarlos. Tal como lo han demostrado los Stark y Lady Knox en sus recientes esfuerzos en la ciudad. El humor jovial de Jaffrey se agrió inmediatamente ante la mención de los lobos y su puta mascota. Honestamente, vestir a una niña patética con ropa elegante y luego hacerla desfilar como si realmente fuera notable. Patético. Lo único notable sobre ella fue que logró llamar la atención del hechicero. Sí, ellos. Jaffrey estaba furioso mientras observaba a los siguientes dos concursantes, otro campeón de la arena enfrentándose a otro pueblo que parecía dispuesto a orinarse de miedo. ¿Por qué no están muertos o fuera de mi ciudad todavía? Pensé que dijiste que podías encargarte de ellos. Cada día que están aquí les da otro día para pensar que en realidad controlan los 7 reinos, y mi padre es demasiado miope para verlo. Que nos están quitando el poder. Mi poder. Los asuntos del juego son delicados, su excelencia, intentó consolarlo Baelis, aunque Jaffrey estaba empezando a desconfiar de sus excusas. Los Stark y Lady Knox son mucho más expertos en el juego de lo que había pensado inicialmente. Y me he visto obligado a hacer varios ajustes a los planes que tenía para sacarlos del poder por completo. Tú y tus juegos, se burló Jaffrey, agitando la mano. Simplemente encuentra a un tonto con un cuchillo afilado y que sepa mantener la boca cerrada, págale lo que quiera y haz que ya esté hecho. Matar es fácil, su excelencia. Incluso matar a un miembro de la nobleza es fácil. El problema con matar a personas como los Stark o Lady Knox no es el hecho en sí, sino asegurarse de cubrir sus huellas o asegurarse de que sus muertes no puede usarse como un grito de guerra, respondió Baelis. O asegurándose de que sus muertes a manos tuyas no puedan ser discutidas. Los Stark están notablemente bien conectados. Las tierras de los ríos. Partes del valle. Un compromiso con el heredero del dominio. El compromiso del bastardo con la princesa de Dorne. Incluso la próxima dama de Invernalia tiene una posición poderosa en Volantis. Si simplemente matáramos a Stark y Knox, entonces todas esas conexiones vendrán buscando respuestas y sangre. En tal escenario, necesitaríamos pruebas irrefutables de que fueron traidores. O nosotros necesitaría a alguien más, alguien poderoso, para pagar la deuda de sangre que se debe. Voy a ser rey. Mi palabra sobre sus acciones traidoras es más que suficiente. Jaffrey respondió con amargura. De hecho, su excelencia. Sin embargo, debemos recordar a los Targaryen. El rey loco hizo ejecutar a Lord Stark y su heredero por venir y exigir saber por qué el príncipe Rhaegar se fugó con Lyanna Stark. Y mire a dónde llevó eso al rey loco y al resto de su familia. A Jaffrey realmente no le importaba eso. Él era el rey. O al menos lo sería una vez que su inútil padre finalmente diera su último suspiro. Nadie le dijo qué hacer. Pero, por otro lado, Baelis hizo un buen comentario. Por más irritante que fuera admitirlo. Volviendo su atención al ring, Jaffrey sintió que su mal humor se aligeraba cuando el campeón comenzó a jugar con su retador. Tomando trozos de carne con cada golpe de su espada con forma de sierra mientras la multitud vitoreaba. ¿Y cuánto tiempo más me obligarás a esperar hasta que los lobos y su puta mascota sean cosa del pasado? Preguntó Jaffrey, sin perder de vista el espectáculo de abajo. Las piezas están encajando, excelencia.
Le ahorraré los detalles. Pero le prometo que dentro de un turno de luna, tendrá a los lobos y a la puta del hechicero a sus pies. En ese momento, el campeón desjarretó a su oponente, para el deleite de la multitud y de Jaffrey mientras el plebeyo caía, incapaz de hacer nada más que morir. Y hablando de eso, me temo que debo dejarla con su entretenimiento, su excelencia. Tengo varios asuntos relacionados con nuestra discusión de los que necesito ocuparme. Ve, dijo Jaffrey, despidiendo al maestro de la moneda mientras observaba con una sonrisa mientras el campeón cortaba lentamente el cuello de su oponente con su espada. Y te haré cumplir lo que dijiste, Baelís. Una luna, y quiero a los lobos y sus putas suplicando a mis pies. O haré que monten tu cabeza en una pica mientras todavía esté unida a tu cuerpo. Por supuesto, su excelencia, respondió Baelís, inclinándose ante él antes de despedirse. Ahora solo, Jaffrey se permitió relajarse mientras contemplaba el derramamiento de sangre. No era un idiota ni un tonto, por mucho que su patético padre afirmara que era. Sabía que Baelís estaba tratando de usarlo para elevarse por encima de su posición, a pesar de las afirmaciones iniciales del hombre de que no podía elevarse más de lo que estaba actualmente. El maestro de la moneda ya, sin saberlo, le había enseñado esa lección. Y solo había dos razones por las que Jaffrey todavía consideraba la presencia de ese hombre. En primer lugar, porque le resultó útil. Y segundo, porque aún no era rey y no podía mandar matarlo. Pero en el momento en que finalmente fuera rey y Baelís se saliera un solo dedo del pie, o si incluso un susurro de fechoría llegara al oído de Jaffrey, entonces haría matar al hombre. Penosamente. Y ya había planeado varios métodos de ejecución. Métodos sobre los que había tenido gran interés en leer no solo en Poniente, sino en todos esos e incluso en lugares tan lejanos como Asai, Giti y Sotorios. Había muchísimas maneras de matar a un hombre. Y el verdugo era simplemente, bueno, aburrido. Sin mencionar que Jaffrey no creía que una simple decapitación o ahorcamiento fuera suficiente para enviar un mensaje. Había muchísimos métodos que no podía esperar para emplear cuando finalmente ascendiera al trono. Ser destrozado por caballos. Estar encadenado a rocas durante la marea baja y ahogándose lentamente. Hervir hasta morir en agua o aceite. Un método de Giti en el que se les hacían cortes superficiales hasta que morían. Estar suspendido sobre brasas calientes para quemar lentamente. Sí, había muchísimos métodos que no podía esperar para usar. Y los usaría. Pondría orden a través de sangre y gritos. Y nadie, ni siquiera el famoso hechicero o los lobos, se atrevería a cuestionar su gobierno por miedo a lo que les haría. Al ver a los dos últimos luchadores de la noche entrar al ring, Jaffrey se inclinó hacia adelante en su asiento, ansioso por sangre. Pero antes de que comenzara el partido, la puerta que daba acceso a la arena desde el exterior se abrió con un fuerte ruido, seguido de una nube de polvo y astillas y todos los que estaban cerca cayeron al suelo, tapándose los oídos y gritando de dolor por el golpe. Por las astillas que habían atravesado la arena como una ballesta. En cuanto a Jaffrey, apenas podía decir lo que estaba pasando, sus oídos le zumbaban tanto que ni siquiera podía ver con claridad. Levantándose, trató de concentrarse en lo que estaba pasando, pero todo lo que podía ver era gente corriendo como ratas. Ratas perseguidas por hombres con armadura y oro en la espalda. Sintiendo dos manos en sus brazos, miró por encima y vio a uno de sus guardias tratando de levantarlo. El hombre estaba diciendo algo, pero Jaffrey no podía oírlo por el zumbido en sus oídos y los sonidos de la gente gritando. Sin embargo, antes de que Jaffrey pudiera librarse de su mano, su guardia se puso rígida y una espada le atravesó el pecho. Cuando bajó la guardia, Jaffrey se quedó mirando una placa de oro con blanco detrás. Al inclinar más la cabeza, Jaffrey se encontró mirando directamente a la cara a su tío Jaime. Fuera, y apenas podía oír a su tío decir su nombre y poco más pudo hacer que tambalearse mientras su tío lo arrastraba para ponerlo de pie. Lo siguiente que supo fue que le pusieron una gorra alrededor de los hombros y la cabeza y lo arrastraron afuera. Cuando estuvieron afuera, el zumbido en los oídos de Jaffrey finalmente había desaparecido y su visión se enderezó. «Suéltame, tío», protestó, tratando de soltar el brazo del agarre de su tío, pero sin lograrlo. «Cállate, Jaffrey», siseó su tío, mirando a su alrededor antes de instarlo a avanzar. «Necesitamos llevarte de regreso a la Fortaleza Roja antes de...» ¿Antes de qué, Sir Jaime? Sintiendo que su tío dejaba de moverse, Jaffrey miró por debajo de la capa que le cubría la cabeza y los hombros. Justo detrás de ellos estaban su tío Renly y Ser Loras Tyrell, el último de los cuales todavía tenía la espada desenvainada y sangre sobre la espada y la armadura de placas. «Nada que te concierna, Lord Renly», dijo su tío, moviendo a Jaffrey detrás de él. «No estoy de acuerdo, Sir Jaime».
Verá, este es un asunto que corresponde al maestro de las leyes. ¿Un pozo de sangre ilegal, aquí en King's Landing? Todos los que estaban en ese edificio son culpables. Incluyendo a ese chico, usted está tratando de esconderse. Ahora, no sé quién es, pero te aconsejo que te hagas a un lado y le quites la capucha. Ahora. ¿Cómo te atreves a cuestionar mí? Jaffrey comenzó a decir, la capa se le deslizó de la cabeza y los hombros, revelándose completamente a sus tíos. Los ojos de su tío Renly se abrieron como platos al verlo, bien. Sin duda se dio cuenta de lo grave que había cometido el error de quitarle la diversión. Pero entonces sucedió algo extraño. En lugar de disculparse y pedir perdón, como debería haberlo hecho. Su tío simplemente sonrió. Oh. Jaffrey. Puedo ver por qué estabas tratando de ocultar a mi sobrino, Kingslayer. Desafortunadamente, la ley es la ley. Y aunque no llevaré al príncipe heredero a las células negras para esperar su ejecución, me veo obligado a llevarlo ante mi hermano, el rey. Y estoy seguro de que estará muy interesado en saber dónde ha estado desapareciendo su hijo y heredero.